Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 11. Comienza la construcción ceremonia de entrega de reconocimientos de Ashford Prep. Después de que la puerta se cerrara de golpe, nadie habló durante un buen rato. Frank se sentó con las manos apoyadas en la mesa, mirando fijamente la palma que había golpeado a su hija. Linda se aferró al borde de la mesa y no dijo nada. La comida se enfrió. Ethan no se movió. La tarjeta bancaria pesaba en su bolsillo. 3 millones de marcos y el peso de una familia que se derrumbaba bajo la presión. Podía tolerar el resentimiento de Natalie. La indiferencia, los comentarios sarcásticos, las miradas de desprecio, era la hija de Frank y Linda, y él vivía bajo su techo. Podía soportarlo todo. Pero lo que ella había dicho sobre sus padres cruzó una línea que él defendería a capa y espada. En ese sentido, ni siquiera la hija de Frank Holloway se salvó. Desde el pasillo, Ethan pudo oír sollozos ahogados a través de la puerta del dormitorio. Luego, los sollozos cesaron, reemplazados por el sonido de cajones abriéndose y una bolsa cerrándose con cremallera. 10 minutos después, Natalie salió con una bolsa de viaje preparada, el rímel corrido por las mejillas, y caminó directamente hacia la puerta principal sin mirar a ninguno de ellos. Me quedo en casa de mi prima. Su voz era monótona, vacía. De ahora en adelante, haz como si no tuvieras una hija. La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar los platos que aún estaban sobre la mesa. Linda se levantó a medias de la silla, el instinto la impulsaba a seguir a su hija y luego volvió a sentarse. Sabía que su hija se había excedido esa noche. Perseguirla ahora solo reforzaría su comportamiento. Ethan observó la puerta vacía y no dijo nada. No había nada que decir. Todavía no. Las palabras no arreglarían esto. Solo los resultados lo harían. Una vez que el pequeño reactor nuclear estuviera en funcionamiento, el dinero se recuperaría con creces, la familia sanaría y Natalie lo entendería. Hasta entonces, solo le quedaba construirlo. Después de cenar, Ethan siguió a Frank al estudio. ¿Qué pasa? ¿Ya te has topado con un muro? Frank leyó el conflicto en su rostro antes de que Ethan pudiera hablar. Tío Frank, la financiación está asegurada, pero hay otro problema. Algunos de los equipos y materiales que necesito son sustancias controladas. Su adquisición está restringida. No puedo simplemente comprarlos en cualquier tienda. Ya me lo imaginaba. Dame la lista. Ethan no protestó. Sacó de su bolsillo trasero una hoja de papel doblada preparada con antelación, con cada artículo catalogado con sus especificaciones y se la entregó. Frank lo desdobló. Sus cejas se arquearon progresivamente mientras repasaba la página. ¿Tantos? En realidad es la versión simplificada, dijo Ethan con una sonrisa melancólica. Una vez terminado, este aparato del tamaño de la palma de la mano contendrá energía suficiente para alimentar el motor de un avión de combate a máxima potencia durante 30 minutos. Frank se quedó mirando la lista durante un buen rato. Luego la dobló, se la guardó en el bolsillo de la chaqueta y asintió una vez. 3 días. Tendré todo lo que hay en esta lista. Durante las siguientes 72 horas, Ethan se movió con una concentración que rozaba la obsesión. Alquiló un edificio industrial en una zona industrial apartada a las afueras de Ashford City. Barato, aislado y lo suficientemente grande como para albergar la maquinaria sin llamar la atención. El contrato era mensual y el propietario no hacía preguntas siempre que se pagara el alquiler puntualmente. Durante el día, recorrió North Valley Province de punta a punta comprando toda la maquinaria y materia prima disponible en el mercado que figuraba en su lista. Generadores, instrumentos de precisión, cableado, sistemas de refrigeración. Cada compra se pagaba en efectivo y cada recibo se archivaba en una carpeta que se hacía más gruesa por horas. Por la noche, se sentaba en el suelo de la fábrica con la espalda apoyada en un pilar de acero y repasaba mentalmente el marco teórico por enésima vez. Sometía a prueba cada variable. Comprobaba cada ecuación con el conocimiento que el sistema había descargado. Se aseguraba de que el proceso experimental fuera impecable, porque con 5 millones de marcas y una sola oportunidad, no había margen de error. Al tercer día, Frank llegó a la fábrica en un camión. Último lote, dijo, descargando las cajas con la meticulosa precisión de un hombre que había pasado décadas manejando maquinaria en el campo. Recurrí a todos mis contactos. Algunos me los dieron personas con las que no hablaba desde hace 15 años. Ethan le ayudó a llevar la última caja adentro y la colocó sobre el banco de trabajo.
Quitó la tapa, comparó el contenido con su lista y sintió una oleada de alivio. Todo estaba aquí. Hasta el último artículo. Finalmente se cumplieron todas las condiciones para el experimento del pequeño reactor nuclear. 2. Ethan planeaba vivir en la fábrica durante toda la construcción. En parte por eficiencia. Cada hora de viaje era una hora que no dedicaba al reactor. Y en parte por seguridad. Cuanta menos gente supiera lo que ocurría dentro de esas paredes, mejor. Regresó a la casa de los Holloway por última vez para empacar. Una muda de ropa, una manta, fideos instantáneos, su cepillo de dientes. Estaba metiendo camisas en una bolsa de lona cuando Frank apareció en la puerta. Luego Linda. Sin decir palabra, ambos comenzaron a doblar ropa y organizar provisiones. Linda añadió cosas en las que él no había pensado, un botiquín de primeros auxilios, un termo, suplementos vitamínicos, mientras que Frank revisaba la cremallera de la bolsa con la mirada crítica de un hombre que se había dedicado a empacar mochilas militares. Ethan, dijo Linda con voz firme y concisa, el mismo tono que usaba cuando intentaba no mostrar emoción. Esa chica no para de hablar mal de todos nuestros parientes. La mitad de la familia sabe que Frank invirtió 3 millones de marcos en tu proyecto. Todos están esperando a que fracasemos estrepitosamente. Cerró la cremallera de la bolsa de lona con más fuerza de la necesaria. Algunos incluso se han presentado en la puerta. Tan preocupados. Ofreciendo una simpatía tan sincera. El sarcasmo era tan mordaz que casi se podía quitar la pintura. Llevo 2 días mordiéndome la lengua, y déjame decirte. En cuanto funcione tu reactor, iré personalmente a visitar a cada una de esas personas y les recordaré lo que dijeron. Ethan contuvo una sonrisa. Conocía el carácter de su tía. Los parientes que se habían burlado de ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. No le llenes la cabeza de tonterías, interrumpió Frank, frunciendo el ceño. Luego se volvió hacia Ethan y su voz se suavizó, ahora sería, despojada de fanfarronería. Hijo, no te presiones demasiado. Funcione o no, eres el mayor orgullo que tu tía y yo hemos tenido jamás. La puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, pase lo que pase. 2. La visión de Ethan se nubló. Parpadeó con fuerza, tragó saliva y asintió. Sabía perfectamente la presión a la que estaban sometidos Frank y Linda. Para cualquier observador externo, vender los ahorros de la familia para financiar el experimento de física de un adolescente era una auténtica locura. Si el reactor fallaba, el dinero se habría perdido, y ambos se convertirían en el hazmerreír del mundo para siempre. Pero lo hicieron de todos modos. Sin dudarlo. Me voy, tío Frank. Tía Linda. Se echó la bolsa de lona al hombro y se giró hacia la puerta. Ya verás. Cuando tu sobrino vuelva a entrar por esta puerta, va a dejar al mundo entero boquiabierto. 10 días después de que Ethan se encerrara en la fábrica, la Academia Preparatoria Ashford celebró su evento anual más importante. La Asamblea de Reconocimiento. Cada año, tras la conclusión de los exámenes académicos nacionales, Ashford Prep reunía a todo su alumnado para celebrar los resultados de la promoción. El evento tenía un doble propósito. Homenajear a los alumnos de último año que acababan de superar los exámenes más importantes de sus vidas e inspirar a los de penúltimo año que se enfrentarían a los mismos exámenes el año siguiente. Como la escuela con mejor desempeño en toda la provincia de North Valley con una tasa de admisión universitaria del 98,9% y más de 100 estudiantes admitidos en Granfield y Artwell cada año, la asamblea anual de Ashford Prep atrajo la atención de toda la región. La estación de televisión de Ashford City envió un equipo. La cadena provincial envió reporteros. Medios locales y periodistas independientes ocuparon los asientos restantes. Se instalaron las cámaras. Se ajustaron las luces. El director subió al escenario. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los miembros de la prensa su presencia hoy aquí. La reputación de la Academia Preparatoria Ashford se basa no solo en el arduo trabajo de nuestros estudiantes y profesores, sino también en la cobertura y el apoyo de los medios de comunicación. Permítanme, en nombre de toda nuestra comunidad escolar, expresarles nuestro más profundo agradecimiento. Él encabezó los aplausos. Los periodistas de las primeras filas sonreían y aplaudían con él, complácidos, como siempre, de ser reconocidos. En una época en la que los medios podían encumbrar o destruir la imagen pública de una escuela, incluso un director de la talla de Ashford Prep sabía cómo mantener contenta a la prensa. Los aplausos cesaron y el director comenzó a leer los resultados del año. Este año, un total de 112 estudiantes de nuestra escuela fueron admitidos en la Universidad de Granfield y en la Universidad de Artwell.
442 estudiantes fueron admitidos en universidades de primer nivel en toda la República. Las cifras se sucedieron durante 10 minutos. Un desfile de estadísticas que reforzaban, año tras año, por qué Ashford Prep se situaba en lo más alto de la clasificación provincial. Una vez concluidos los resultados, el programa pasó a la siguiente promoción de estudiantes de último año. A continuación, invitamos al director de curso de nuestra actual promoción de penúltimo año, el señor Gerald Thornton, a pronunciar un discurso en nombre de los alumnos que comienzan su último año. Por favor, lanza piedras de poder. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 12. Distorsionando la verdad. El prestigio explota. Hola, directivos, profesores y alumnos. Gerald Thornton se aferró al podio con ambas manos, irradiando la calidez experimentada de un hombre que había pasado décadas fingiendo sinceridad. Ver los excelentes resultados de nuestra promoción me llena de orgullo, un orgullo genuino y sincero. Pero no tengo envidia. ¿Sabes por qué? Hizo una pausa para crear expectación, escudriñando a la multitud con la precisión de un político en campaña electoral. Porque creo firmemente que bajo mi tutela, los estudiantes de último año que ingresan este año lograrán resultados aún mejores. Díganme, estudiantes, ¿tienen esa confianza? Sí. La respuesta llegó desde el patio como el aire que se escapa de una rueda. Dispersa. Insípida. El tipo de entusiasmo que cabría esperar de varios cientos de adolescentes que habían estado de pie bajo el sol durante 40 minutos escuchando discursos. La sonrisa de Thornton se tensó. Su discurso motivacional, cargado de pasión apocalíptica, había tenido el mismo impacto que una esponja mojada. Pero con las cámaras grabando y los periodistas observándolo, no podía gritarles para que mostraran más ímpetu. Reprimió su irritación y continuó. Debajo del escenario, Megan Price se esforzaba mucho por no reírse. Sofía dijo, dándole un codazo a su amiga con una sonrisa. Mira la cara de Thornton. Se está muriendo ahí arriba. 2 años torturándonos, y ni siquiera consigue que el público aplauda. Sinceramente, esto es lo mejor que he visto en toda la semana. Ella se inclinó más cerca. Bien merecido se lo tiene. Después de lo que le hizo a tu antiguo compañero de clase, Ethan. La expresión de Sofía Langford no cambió. El nombre le resultaba igual que la alarma de un coche cuando la has oído todos los días durante un mes. Ruido de fondo. Sin importancia. No me importa la venganza. Lo que sí sé es que esta asamblea lo humilló delante de toda la provincia. Lo que significa que cuando seamos mayores, nos hará la vida imposible para vengarse. La sonrisa de Megan se desvaneció. Oh, Dios. Tienes razón. Estaremos atrapados bajo su mando durante otro año entero. Se desplomó hacia adelante, imaginando ya la miseria que le esperaba. En el escenario, el discurso de Thornton iba construyendo algo. Creo firmemente que los alumnos a mi cargo obtendrán resultados que superarán todo lo que esta escuela haya visto jamás. Esta confianza no proviene únicamente de su talento y dedicación, pero también por el hecho de que, al entrar en el último año, hemos eliminado a la oveja negra de nuestras filas. El patio se agitó. Los profesores intercambiaron miradas. Los alumnos, que estaban medio dormidos, se incorporaron de golpe. El murmullo somnoliento de una larga asamblea se transformó en el zumbido electrizante de quienes presentían que la tensión estaba en el ambiente. ¿Se refiere a quién creo que se refiere? Va a por Mercer. En la ceremonia de entrega de premios. En directo por televisión. Este tipo es un despiadado. Ethan ya se fue, ¿qué sentido tiene ensañarse con él ahora que está en el suelo? La cuestión es que el ascenso de Thornton se vio frustrado. Esto es una venganza. Cerca de la sección de profesores, el rostro de la doctora Ellen Archer se tensó. No podía creer lo que oía. Que el director de grado de la escuela mejor clasificada de la provincia utilizara una asamblea televisada para difamar públicamente a una exalumna menor de edad superaba cualquier cosa que hubiera creído posible, incluso para Thornton. Ethan había alzado la voz porque había sufrido acoso y maltrato durante 2 años. Cualquiera que conociera la situación completa lo entendería. Y ahora Thornton estaba reescribiendo la historia frente a las cámaras que la transmitirían a toda la región. Si esto no era difamación, ¿qué lo era? En el escenario, Thornton estaba en su mejor momento. Quiero hacer una autocrítica. Ashford Prep siempre ha sido un modelo de educación secundaria en nuestra ciudad, y en toda nuestra provincia. Y sin embargo, bajo mi supervisión, se permitió que un estudiante insultara públicamente a un miembro de nuestro profesorado.
Su voz se quebró, en el momento justo, con la precisión justa. Ese es mi error. Como su director de curso, asumo toda la responsabilidad. No solo fracasé en mejorar el rendimiento académico de este estudiante, sino que también descuidé su desarrollo moral. Se secó la comisura de un ojo con el pulgar. Cualquiera que no lo conociera pensaría que era un hombre consumido por la culpa. Un educador entregado, atormentado por el único alumno al que no pudo salvar. Los reporteros de la primera fila se inclinaron hacia adelante. Las cámaras hicieron zoom. En cuanto al nombre de alumno, por el bien de su futuro, no lo revelaré. Solo espero que, tras dejar Ashford Prep, encuentre en sí mismo la fuerza para convertirse en una persona decente. 1. El discurso terminó. Aplausos, sinceros esta vez, de personas conmovidas por la actuación. En 4 frases, Gerald Thornton había reescrito la historia. Un niño acosado que finalmente se había defendido era ahora la oveja negra que había insultado a sus profesores. Un administrador corrupto que protegía su ascenso era ahora un educador abnegado que lamentaba una causa perdida. Y cada reportero presente en el edificio tenía su propia historia. A 40 minutos de distancia, al otro lado de la ciudad, Frank Holloway estaba sentado frente a su televisor, y la vena de su sien estaba a punto de reventar. Había estado viendo la transmisión en directo de la asamblea, en parte por interés profesional y en parte para estar al tanto de la escuela que había devorado y escupido a su sobrino. Cuando Thornton subió al escenario, Frank se sirvió una taza de té, esperando el habitual discurso pomposo. El té ya estaba frío. Tenía los nudillos blancos por el roce con el reposabrazos. Eliminamos a la oveja negra de nuestras filas. Insultó públicamente a un miembro de nuestra facultad. Por el bien de su futuro, no revelaré su nombre. Cada palabra estaba calculada. Thornton no había mencionado a Ethan. Por supuesto que no. No hacía falta. El incidente había sido el mayor escándalo en Ashford Prep en años. Cualquiera que dedicara 30 segundos a preguntar sabría perfectamente de quién hablaba el director. Y al no nombrarlo, Thornton pudo hacerse pasar por un educador magnánimo mientras dejaba que los medios de comunicación hicieran el trabajo sucio. Frank se levantó tan rápido que la silla rozó el suelo a 1 metro de distancia. Eso es todo. Aunque pierda mi trabajo hoy, iré allí y les contaré a todos los periodistas de ese edificio exactamente lo que ese hombre me hizo, Frank dijo Linda, interponiéndose en la puerta. Siéntate. Mover. Si vas ahora, sabiendo que tu parentesco con Ethan es de dominio público, todos los periodistas presentes escribirán el mismo titular. El tío del estudiante caído en desgracia irrumpe en la asamblea con una diatriba desquiciada. No limpiarás su nombre. Confirmarás todo lo que Thornton acaba de decir. La boca de Frank se abrió. Se cerró. Se volvió a abrir. Ella tenía razón. Se quedó sin aliento, como si se le hubiera pinchado una rueda. Se dejó caer en la silla y se quedó mirando la pantalla del televisor, donde Thornton estrechaba la mano del director entre aplausos. ¿Entonces qué sugieres? Su voz era áspera. Mi propio sobrino, el chico que crié, está siendo difamado en televisión en directo, y se supone que debo quedarme aquí sentado mirando. Linda se sentó a su lado. Cuando habló, su voz había perdido su habitual nitidez. Era un tono bajo. Deliberado. Ahora mismo, lo único que podemos hacer es esperar. Esa vieja víbora dijo que las notas de Ethan son malas y que su carácter es aún peor. Bien. Que disfruta este momento. Cuando ese chico termine de construir su invento de 5 millones de marcos y lo terminará Ashford Prep se dará cuenta de la clase de genio que desperdiciaron. Se echó hacia atrás y una sonrisa fina y peligrosa cruzó su rostro. ¿Y cuando eso suceda? Thornton estará suplicándole a nuestro chico que regrese. De rodillas. Frank miró fijamente a su esposa. Linda arqueó una ceja. ¿Qué? Acabas de llamar a Ethan nuestro chico. Linda parpadeó. Su boca se movió por un segundo. No hice. Frank no forzó la situación. Pero por primera vez en toda la noche, el nudo en su pecho se aflojó, aunque solo un poco. Mientras tanto, en un edificio industrial en las afueras de la ciudad de Ashford, Ethan Mercer dejó sus herramientas. El experimento se desarrollaba sin contratiempos. Si todo salía bien, el pequeño reactor nuclear estaría operativo en una semana. Pero una notificación del sistema acababa de interrumpir su trabajo, y cuando abrió la interfaz, casi se le cae la mandíbula al suelo. Prestigio. 29.847. 29.000. Casi 30.000 puntos. Se quedó mirando el número. Parpadeó. Volvió a mirarlo. ¿Qué demonios pasó?
Llevaba 10 días encerrado en la fábrica. Sin contacto con el mundo exterior. Sin apariciones públicas. Sin oportunidades para acumular prestigio. La última vez que lo comprobó, tenía 500 puntos. ¿De dónde habían salido 29.000? Por favor, lanza piedras de poder. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Infame. Nace el reactor. Ethan se quedó mirando el contador de prestigio durante un minuto entero, imaginando posibles escenarios. ¿Se había filtrado la noticia sobre el reactor? Esa era la explicación obvia, pero no se sostenía. Solo le había contado a una persona sobre el proyecto. Frank. Y Frank Holloway preferiría arrancarse un brazo a mordiscos antes que hablar de algo tan delicado. Además, si el reactor hubiera tenido una fuga, la respuesta no serían puntos de prestigio. Serían hombres de traje llamando a la puerta de la fábrica. Cazatalentos corporativos, funcionarios gubernamentales, tal vez militares. El tipo de atención que viene acompañada de portapapeles y acuerdos de confidencialidad. Pero Ethan no había visto ni un gato callejero en 2 semanas. Ocurrió algo más. Algo importante. Algo relacionado conmigo. Sacó su teléfono viejo, roto, apenas funcional y llamó a Frank. Tío Frank. Una pregunta rápida. ¿Ha ocurrido algo últimamente en lo que yo esté involucrado? Por otro lado, la voz de Frank era demasiado informal. Agresivamente informal. La voz de un hombre que era muy malo mintiendo y lo sabía. ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. ¿Por qué habría de pasar algo? Todo está bien. Concéntrate en tu trabajo. Tío Frank, nada. Absolutamente nada. Deja de hacer preguntas y ve a construir tu reactor. La línea se cortó. Ethan apartó el teléfono de su oído y lo miró. Sí, definitivamente pasó algo. La cara de póker de Frank era legendariamente terrible. Cuanto más se esforzaba por parecer normal, más evidente se volvía que las cosas no iban bien. Fuera lo que fuese lo que pasó, Frank lo estaba ocultando, probablemente preocupado de que la distracción arruinara el experimento. Bueno, si Frank no hablaba, siempre quedaba la opción nuclear. Llamó a Natalie. Ella escuchó el segundo timbrazo, y el nivel de decibelios inmediatamente sugirió que se trataba de un error. Ethan Mercer, pedazo de, oye, Nat, ¿estás en clase ahora mismo? ¿Tienes idea de lo que has hecho? No te bastaba con convertirte en el hazmerreír de la ciudad, sino que además nos arrastraste a todos contigo. Ya no puedo mostrar mi cara en la escuela. Todo el mundo sabe que soy pariente de la oveja negra de Ashfield Prep. Mis amigos ni siquiera se sientan conmigo a la hora del almuerzo. Y papá fue llamado a la oficina de educación por tu culpa. Están hablando de, espera. ¿Y qué hay del tío Frank? Están hablando de destituirlo como director. Por culpa de tu payasada de abandonar los estudios. ¿Estás contento ahora? Has arruinado la vida de todos. El monólogo se prolongó durante 27 minutos sin interrupción. Ethan sostenía el teléfono a 15 centímetros de su oído y dejaba que lo envolviera, emitiendo ocasionalmente sonidos de afirmación para mantener el flujo constante. Cuando finalmente se le agotó la batería, un pequeño respiro del universo dejó el teléfono y reconstruyó la imagen a partir de los fragmentos que Natalie había soltado entre insultos. Thornton. La ceremonia de entrega de condecoraciones. Un discurso transmitido en directo a toda la provincia, que retrataba a Ethan como un delincuente moralmente corrupto. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La historia se extendió. De ahí salieron los 30.000 puntos. Thornton lo había convertido en la persona de la que más se hablaba en la provincia de North Valley, pero no de la manera que nadie había previsto. Thornton, viejo cabrón vengativo. Ethan se recostó contra el banco de trabajo y exhaló lentamente. Hiciste todo eso solo para saldar cuentas. Entonces una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero no tienes ni idea de que cada persona que leyó esos artículos, vio esas emisiones, se sintió conmocionada, indignada o disgustada, cada una de ellas acaba de sumar puntos a mi cuenta. Abrió el centro comercial del sistema y hojeó el catálogo con otros ojos. 30.000 puntos. Eso era 30 veces el costo de la tecnología del reactor. Suficiente para empezar a explorar seriamente los artículos de gama alta. Pero aún no. El reactor fue lo primero. Todo lo demás se construyó sobre esa base. No te preocupes, Thornton. 10 días. Quizás menos. Y entonces te enviaré un regalo que jamás olvidarás. Al día siguiente de la ceremonia de entrega de premios, los medios de comunicación hicieron lo que mejor saben hacer: alimentar la prensa. Thornton no había mencionado a Ethan directamente.
Era demasiado inteligente para eso. Pero los periodistas eran profesionales. A las pocas horas de la emisión, habían identificado a la oveja negra a través de fuentes en Ashford Prep, contrastaron la cronología y elaboraron una historia que era a la vez escandalosa y fácil de difundir. Los titulares impactaron como una ola. Un alumno que abandonó la escuela preparatoria de Ashford estafa a su tío por millones. Estudiante problemático insulta a sus profesores, rechaza la tutoría y vende la casa de sus padres. La oveja negra de la provincia de Northvale. La espectacular caída de un estudiante. Los detalles eran técnicamente precisos y emocionalmente devastadores. Sí, Ethan había confrontado públicamente a sus profesores. Sí, había rechazado la tutoría del Dr. Archer. Sí, había vendido la casa de sus padres y había recibido 3 millones de marcos de su tío. Pero despojados de contexto, despojados de los años de acoso escolar, los deberes robados, los zapatos rasgados, el acoso selectivo de Greer, la corrupción de Thornton, los hechos se ensamblaron para formar el retrato de un adolescente desagradecido y delirante que había desperdiciado todas las oportunidades y arrastrado a su familia con él. Las secciones de comentarios fueron despiadadas. Este chico es un narcisista de manual. Contradice a sus profesores, rechaza la tutoría de un físico de renombre nacional y luego estafa a su propio tío, robándole todos sus ahorros. Que lo metan en la cárcel. Ashford Prep no produce malos alumnos. Si Thornton dice que hubo un problema, es porque lo hubo. Escuché que insultó públicamente a la profesora Greer y al director Thornton. ¿Qué clase de animal hace eso? El tío es la verdadera víctima aquí. Crió al hijo de otra persona durante 13 años y así es como le pagan. Algunas voces disidentes se opusieron. ¿Alguien se ha preguntado realmente por qué el chico perdió a los estribos? 2 años de acoso escolar y hostigamiento por parte de los profesores podrían hacer que cualquiera perdiera la cabeza. ¿Todos ustedes le creen a Thornton como si fuera la verdad absoluta? ¿El mismo Thornton que intentó expulsar al chico por malas notas después de que resolviera un problema de 3 maneras diferentes en el escenario? Pero los disidentes quedaron sepultados bajo una avalancha de indignación. La narrativa ya estaba establecida, y los matices no generan clics. Gerald Thornton, en su despacho de Ashford Prep, tomaba un sorbo de té mientras observaba cómo llegaban las noticias. La sonrisa fría y satisfecha en su rostro era la expresión de un hombre que acababa de ganar una guerra de desgaste. Me bloqueaste el ascenso, Mercer. ¿Creías que ser expulsado era el final de todo? Quería que ustedes, y todos los que nos están viendo, entendieran. La consecuencia de enfrentarse a Gerald Thornton es que nunca más volverán a levantarse. La situación de Frank Holloway empeoraba a cada hora. Como tutor de Ethan y quien financió su estafa, Frank se vio envuelto en el escándalo por asociación. La oficina de educación, ya preocupada por la imagen que proyectaba un director en funciones financiando a un estudiante deshonrado, comenzó a programar reuniones. Reuniones diarias. De esas a puerta cerrada, con sugerencias cuidadosamente formuladas que apuntaban en la misma dirección. Bajar. Frank se negó. No había infringido ni una sola regla. Sus finanzas personales eran asunto suyo. Y la idea de que debiera dimitir porque su sobrino había sido difamado públicamente por un hombre con sed de venganza era tan profundamente injusta que le hirvió la sangre. Pero la oficina no necesitaba justicia. Necesitaban que la historia desapareciera. Tras una semana de creciente presión, encontraron su excusa. Frank había usado su cargo para facilitar la matriculación de Ethan en su propia escuela después de su salida de Ashford Prep. Un abuso de poder administrativo. Un conflicto de intereses. Un tecnicismo tan insignificante que resultaba obvio, pero técnicamente válido. La notificación formal de despido llegaría en 7 días. Frank salió del edificio de la oficina, se detuvo en la escalinata de la entrada y miró hacia la ventana del despacho del director en el 4º piso. Luego escupió. Un acto único y decisivo de desprecio dirigido a 20 años de cobardía burocrática. Solo esperen. No tardará mucho. En cuanto el reactor de mi sobrino salga al mercado, todos ustedes harán fila para rogarme que vuelva. 7 días después, un martes al mediodía, las puertas de la fábrica se abrieron por primera vez en más de 2 semanas. Ethan Mercer salió a la luz del sol y entrecerró los ojos. El mundo se sentía extraño. Demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado abierto después de 17 días de luces fluorescentes y el zumbido constante de los aparatos. Había perdido la noción del tiempo allí dentro.
Había perdido la noción de todo excepto de las ecuaciones, el cableado y el ritmo constante y obsesivo de un hombre construyendo algo que nunca antes había existido. Pero ahora existía. Sobre el banco de trabajo, detrás de él, había una bobina, no más grande que la palma de una mano, que emitía un suave resplandor azul pálido. El pequeño reactor nuclear. Completo. Funcional. Probado. La tecnología de Marvel ficción en tierra prima, ciencia ficción en las películas para las que Tony Stark la había creado ahora era real. Una pieza de ingeniería funcional en un mundo que jamás la había imaginado. Ethan miró el pequeño aparato y una sonrisa se dibujó en su rostro. Exhausto, triunfante y con una mirada tan aguda que podría cortar cristal. Entonces su expresión se suavizó y su mirada se endureció. ¿Estás listo, Thornton? Ahora es mi turno. Por favor, lanza piedras de poder. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 14. Preparando la rueda de prensa un reportero frustrado. Esa misma tarde, Ethan regresó a la casa de los Holloway con una mochila colgada al hombro y la barba de 17 días aún crecida. Frank y Linda estaban en la sala cuando él entró por la puerta, y el efecto fue inmediato. Ambos se quedaron rígidos, Frank a mitad de una frase, Linda a mitad de una puntada en lo que fuera que estuviera remendando, congelados en la postura característica de dos personas que deseaban desesperadamente hacer una pregunta y estaban aterrorizadas por la respuesta. 5 millones de marcos. Los ahorros de toda su vida. Cada centavo que habían reunido a duras penas durante décadas de trabajo honesto y mal pagado, dependiendo de lo que este chico estuviera a punto de decir. Y, además de todo eso, la carrera de Frank pendía de un hilo. El escándalo mediático. Los familiares que aparecieron de la nada para regodearse. Las reuniones de la oficina que habían agotado a Frank por completo. Que pudieran volver a levantar la cabeza dependía enteramente de las próximas palabras que salieran de la boca de Ethan. Vio la tensión en sus rostros, la esperanza luchando contra el pavor y decidió divertirse un poco con ello. Hombre, llevo más de 2 semanas trabajando ahí fuera, y ni siquiera me dan una comida caliente cuando llego. ¿Así es como tratan a su brillante sobrino? Estoy destrozado. La preocupación de Linda se desvaneció, dando paso a la irritación que ya conocía. Cruzó la habitación en 3 zancadas, lo agarró por la oreja y se la retorció. Pequeño mocoso. Llevas medio mes fuera y lo primero que haces es responderme con insolencia. Ay, tía Linda, suéltame, ¿te atreves a mantenerme en vilo? Cuéntamelo ya. ¿Cómo te fue? Si me sueltas la oreja, te lo diré. Ella lo soltó. Frank no se había movido del sofá, pero sus manos apretaban el reposabrazos con tanta fuerza que dejaban marcas, y su expresión decía todo lo que su boca no expresaba. Ethan dejó de fingir. Tío Frank. Tía Linda. Se quitó la mochila y la dejó sobre la mesa de centro. No voy a alargar esto. Después de 17 días, tu sobrino ha dado a luz. Abrió la cremallera de la bolsa y sacó un dispositivo del tamaño de la palma de su mano. Era hermoso, a su manera. Una espiral compacta de componentes superpuestos, metales, polímeros, materiales que en teoría no deberían poder miniaturizarse a esta escala, que emitía un suave y constante resplandor azul pálido. Parecía algo de otro mundo. Lo cual, en cierto sentido, era cierto. Frank se abalanzó hacia adelante y se lo arrebató de las manos a Ethan con la cuidadosa urgencia de un hombre que desactiva una bomba. ¿Estás loco? ¿Simplemente lo llevas en una mochila? ¿Y si hay una fuga de radiación? Ethan se encogió de hombros. La potencia es totalmente estable. Podrías pasarle un camión por encima y no tendría fugas. Pero claro, sujétalo con cuidado si te hace sentir mejor. Linda se inclinó sobre el hombro de Frank y observó el disco brillante. ¿Esto es todo este revuelo? Han gastado 5 millones de marcos y medio mes encerrados en una fábrica, para fabricar una luz nocturna. Ethan casi se atraganta. Frank miró a su esposa con reproche. Esta luz nocturna podría alimentar de electricidad a todos los hogares del condado de Millbrook durante un mes. Linda arqueó las cejas. ¿Esta cosita? Es un prototipo simplificado, añadió Ethan. La versión a gran escala produciría mucha más energía. Pero incluso este genera aproximadamente 500 millones de kilovatios hora. El número quedó suspendido en el aire. Linda se quedó mirando el disco brillante. Luego a Ethan. Después volvió a mirar el disco. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Era ama de casa. No tenía un título en física. Pero entendía de redes eléctricas, facturas de luz y el concepto de energía suficiente para abastecer a todo un condado.
Y la distancia entre eso y el objeto del tamaño de la palma de la mano que su marido acunaba como a un recién nacido era tan grande que su cerebro simplemente se negaba a cerrar esa brecha. No me extraña que tuvieras el descaro de hacer esas promesas, dijo ella con voz débil. Lo sabías todo el tiempo. Ethan sonrió. Sin las herramientas adecuadas, no se puede hacer el trabajo. Esos 3 millones de marcos, tía linda, son la mejor inversión. Tal como te dije. Ella le dirigió una mirada que era mitad fulminante, mitad algo más. No te creas superior. Frank, guarda eso en un lugar seguro. Estoy preparando la cena. Desapareció en la cocina. Ethan estaba casi seguro de haberla oído sonarse la nariz al entrar. Después de que Linda se marchara, Ethan se sentó frente a Frank y le explicó la siguiente fase. El reactor funciona. Ese es el primer paso. El segundo paso es asegurarnos de que todo el mundo lo sepa. Quiero dar una rueda de prensa. Invitaré a periodistas de todos los principales medios de comunicación de la región. Cadenas de televisión, periódicos, plataformas digitales. Presentaré el reactor ante las cámaras, haré una demostración en directo y dejaré que las imágenes hablen por sí solas. La expresión de Frank era de preocupación, pero asintió. Voy a hacer llamadas. Empezaré a contactarlos mañana. Hizo una pausa. Pero, para serte sincero, chico, no estoy seguro de cuántos se presentarán. Entre la cobertura mediática y todo lo demás, el nombre Ethan Mercer es tóxico en esta ciudad ahora mismo. La mayoría de los periodistas preferirían cubrir la inauguración de una gasolinera antes que asociarse contigo. Y tu tío, señaló su rostro con una sonrisa forzada, ya no es el director Ojowai. La oficina lo confirmó hace 3 días. Mis contactos ya no valen lo que valían. Ethan sintió una punzada de culpa. Tío Frank, es culpa mía. Si no lo hubiera hecho, Frank lo ignoró con un gesto. Déjalo ya. La oficina buscaba una excusa, y Thornton se la dio. Así es la política. Una vez que este reactor salga de bolsa, se pelearán entre ellos tratando de reincorporarme. Se enderezó. Tú concéntrate en la demostración. Yo te conseguiré público. Aunque sea solo una cámara, eso es todo lo que necesitamos. Ryan Calloway había querido ser periodista desde que tenía 14 años. No era un bloguero. No era un creador de contenido. Era un periodista. De esos que destapan historias importantes, que exigen responsabilidades a los poderosos, que logran que la gente preste atención. Había crecido viendo documentales de investigación y leyendo reportajes extensos, y cuando se graduó con honores en comunicación en la Universidad de Artuelle, estaba seguro, absolutamente seguro de que para eso había nacido. La realidad tenía otros planes. Nacido en un pueblo agrícola a 2 horas de Ashford City, Ryan no tenía conexiones familiares, ni contactos en los medios, ni un tío que jugara al golf con el director de la emisora. Sus padres habían agotado sus ahorros para pagarle los estudios, y no les quedaba nada para el tipo de regalos estratégicos y cenas que facilitaban el ascenso profesional en los medios de comunicación de Valoria. Así que Ryan observó. Durante 8 años, observó cómo colegas con la mitad de su talento y el doble de contactos lo superaban en la jerarquía para ocupar puestos de presentadores y corresponsales senior. Vio cómo jóvenes recién salidos de la universidad conseguían trabajos de ensueño gracias a las llamadas telefónicas de sus padres. Vio cómo la chispa que lo había impulsado durante sus años universitarios, el fuego, el hambre, la convicción de que el buen trabajo sería recompensado, se apagaba, se desvanecía y finalmente se extinguía. A los 29 años, Ryan Calloway era reportero en la estación de televisión de Ashford City. Cubría inauguraciones, eventos para recaudar fondos para las escuelas, aperturas de negocios locales, las historias que nadie más quería cubrir, asignadas por editores que habían olvidado su nombre. Según su propia valoración, era un cadáver andante con una credencial de prensa. Oye, Calloway. ¿Te has enterado? 2 compañeros charlaban junto a la cafetera, con la voz apenas audible. Ese chico que salió en las noticias, el que abandonó Ashford Prep. Al parecer, va a dar una rueda de prensa. Incluso envió una invitación a la emisora. ¿El chico oveja negra? ¿Estás bromeando? ¿Acaso un estudiante de secundaria sabe lo que es una rueda de prensa? Lo digo muy en serio. El subdirector ha estado dándole vueltas al asunto toda la mañana. Al parecer, el tío del chico, el director que acaban de despedir, tiene alguna relación con el director de nuestra emisora. Así que simplemente recházalo. ¿Quién quiere estar asociado con ese desastre? No puedo rechazarlo directamente. La relación es demasiado estrecha. Alguien tiene que irse.
Bueno, no voy a ser yo. Una pausa. Entonces ambos reporteros se giraron lentamente hacia el escritorio de la esquina donde Ryan Kayowai estaba sentado fingiendo leer su correo electrónico. Sus sonrisas lo decían todo. 10 minutos después, Ryan salió del despacho del subdirector con una hoja de instrucciones impresa en la mano y una expresión que solo podía describirse como de resignación. Conferencia de prensa de Ethan Mercer, joven problemático. Dobló el papel, se lo metió en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió al aparcamiento. 29 años. Licenciatura de Artuell. 8 años de experiencia en el sector. Y esto es lo que estoy cubriendo. Arrancó el coche y se incorporó al tráfico. Al menos terminará rápido. Estoy trabajando duro. Por favor, lanza Power Stones. Comentario. 17 comentarios. Votar. Capítulo 15. Una rueda de prensa lamentable. La conmoción del reportero Ryan Kayowai condujo durante 45 minutos antes de que el GPS lo desviara de la carretera principal y lo llevara a un camino de acceso industrial agrietado, flanqueado por maleza y vallas de tela metálica oxidadas. La fábrica estaba al final del callejón. Un edificio bajo de chapa ondulada con manchas de humedad en las paredes y un muelle de carga que no había visto un camión en años. Los edificios de los alrededores estaban tapiados o completamente abandonados. Ryan aparcó, apagó el motor y se quedó sentado un momento. Había cubierto ruedas de prensa en salones de hotel, centros de conferencias y sedes corporativas con vestíbulos de mármol y máquinas de café expreso. Sin duda, este era el lugar más triste al que jamás lo habían enviado. ¿Qué esperabas, Kayowai? Murmuró, agarrando su bolsa de la cámara del asiento del copiloto. Es un chico de 17 años que abandonó el instituto. Agradece que haya un edificio. Empujó la puerta de la fábrica y entró. El espacio era más grande de lo que parecía desde fuera, quizás unos 280 metros cuadrados, pero cada centímetro estaba repleto de equipos. Bancos de trabajo, generadores, instrumentos que no pudo identificar, cables que recorrían el suelo en gruesos manojos. El aire olía a soldadura y fideos instantáneos, y a ese olor a humedad tan característico que se acumula cuando alguien lleva demasiado tiempo viviendo en una habitación. Ryan se abrió paso entre el laberinto de equipos, buscando algo que se pareciera a un escenario, un podio o una zona de prensa. No encontró nada. Hola. Su voz resonó en las paredes metálicas. Un instante de silencio. Entonces, una cabeza asomó por detrás de una máquina, pelo oscuro, ojos cansados, una mancha de grasa en una mejilla y una sonrisa se dibujó en el rostro del chico como si acabara de ganar la lotería. ¿Has venido? Estás aquí para la rueda de prensa, ¿verdad? Ryan parpadeó. Sí. La sonrisa se ensanchó. Ethan Mercer se deslizó fuera de debajo del equipo con la fluidez y facilidad de alguien que hubiera pasado semanas moviéndose por ese espacio guiándose únicamente por la memoria muscular. Genial. Sígueme, te llevaré a la zona de prensa. Ryan había visto las fotos de Ethan en los medios. La imagen que circulaba, probablemente sacada de su expediente escolar, mostraba a un chico delgado y serio, con ojeras. La persona que tenía delante era más delgada, más cansada y con la cara mucho más grasienta, pero su energía era completamente distinta. Tenía una intensidad que no encajaba en absoluto con la imagen de joven problemático. Ryan lo siguió hasta un rincón de la fábrica donde 2 filas de taburetes metálicos daban a un banco de trabajo. Sin telón de fondo. Sin micrófono. Sin logotipo. Solo taburetes y un banco. Busquen un asiento donde quieran. Empezaremos en unos minutos. Ryan se sentó en un taburete que se tambaleaba ligeramente y montó su trípode. Empezaba a preguntarse si todo aquello era una broma elaborada cuando la puerta de la fábrica se abrió de nuevo y entró Frank Kayowai. Ethan lo vio e inmediatamente comenzó a quejarse. Tío Frank, ¿qué pasó con eso de te conseguiré una audiencia? Han pasado 2 horas y solo tenemos a un tipo. Frank, ya a la defensiva, replicó. Qué descaro el tuyo al culparme. Tu nombre es radioactivo ahora mismo. Cuando los periodistas oyen Ethan Mercer, reaccionan como si les hubiera llegado la peste. Tienes suerte de que alguien se haya presentado. Ryan, sentado en su taburete inestable entre ellos, levantó una mano. Por si sirve de algo, el estudiante tiene razón sobre la situación. Ningún periodista quiere arriesgarse a ofender a Ashford Prep o a ser criticado por el público por cubrir la noticia con simpatía. Hizo una pausa. Y sinceramente, la única razón por la que estoy aquí es porque los contactos de tu tío llegaron hasta el director de mi emisora. La sinceridad quedó suspendida en el aire por un instante.
Entonces Ethan rió, un sonido breve y genuino que sorprendió a Ryan. De acuerdo. Con una cámara me basta. Miró su reloj. La hora prevista para empezar ya había pasado. Nadie más iba a entrar por esa puerta. De acuerdo. Un reportero. Una cámara. Aprovechémoslo al máximo. Cerró las puertas de la fábrica, se pasó la mano por el pelo para apartarlo de la cara y se arregló la ropa. Estaba a punto de salir en cámara. No podía parecer completamente salvaje. Cuando se giró para mirar a Ryan, el chico sonriente había desaparecido. En su lugar había alguien mayor. Más sereno. Alguien que comprendía perfectamente lo que estaba a punto de hacer y no tenía ninguna duda al respecto. Señor Calloway, por favor, mantenga la cámara grabando durante toda la grabación. Sin interrupciones. La mano de Ryan se detuvo en el botón de grabar. Lo que estoy a punto de mostrarles es algo en lo que he invertido años de desarrollo. Miles de horas de investigación, pruebas y perfeccionamiento. La voz del chico era tranquila, pausada y completamente desprovista de la bravuconería que Ryan esperaba. No se trataba de un adolescente jugando a ser científico. Era alguien que sabía. Porque lo que sucede a continuación, lo que están a punto de presenciar, es el comienzo de una nueva era. Ryan pulsó el botón de grabar. Hola. Me llamo Ethan Mercer. Soy estudiante de Ashford City y hoy voy a dar una rueda de prensa. Uno se quedó de pie detrás del banco de trabajo, con la cámara apuntándole, y un reportero entre el público. El evento de prensa más patético en la historia de la provincia de North Valley. Y Ethan lo pronunció como si se estuviera dirigiendo a las Naciones Unidas. Me imagino que algunos de ustedes que están viendo esto serán escépticos. ¿Qué podría presentar un estudiante de secundaria? ¿Qué podría haber construido que merezca la pena que alguien le dedique tiempo? Comprendo la duda. Así que seré breve en la introducción y dejaré que la obra hable por sí misma. Se movió hacia el centro del banquillo. Como es sabido, desde mediados del siglo XX la humanidad vive en la era nuclear. Sin embargo, nuestra aplicación de la energía nuclear aún está en sus inicios. Los reactores de fisión son enormes, costosos y requieren una infraestructura extraordinaria para operar de forma segura. El desafío fundamental nunca ha sido si la energía nuclear funciona. Siempre ha sido una cuestión de escala. ¿Cómo se puede reducir algo que requiere una instalación del tamaño de un edificio a algo práctico? ¿Algo portátil? ¿Algo que cambie la situación por completo? Hizo una pausa. Dejó que la pregunta reposara. Hoy voy a responder a esa pregunta. Detrás de la cámara, Ryan Calloway sintió que se le aceleraba el pulso. Era un profano en la materia. La física había sido su peor asignatura en la escuela, y no habría podido explicar la fisión nuclear ni aunque le hubieran puesto una pistola en la cabeza. Pero comprendía las implicaciones de lo que afirmaba aquel chico. Si Ethan Mercer hubiera miniaturizado realmente un reactor nuclear, si hubiera resuelto el problema que había desconcertado a equipos de investigación con presupuestos multimillonarios y décadas de experiencia institucional, entonces esto no era una rueda de prensa. Era un acontecimiento histórico. Pero eso era una posibilidad muy, muy grande. Ethan metió la mano debajo del banco de trabajo y levantó un objeto cubierto con un paño hasta la superficie. Miró a la cámara una vez más. Luego apartó la tela. El pequeño reactor nuclear reposaba sobre el banco, emitiendo un suave y constante resplandor azul pálido. No era más grande que un plato de postre, quizás de 10 centímetros de diámetro. Compacto. Elegante. Silenciosamente, increíblemente vivo. Un pequeño reactor nuclear, dijo Ethan. Esa es mi respuesta. Ryan se quedó mirando. Su cerebro, que se había preparado para la decepción, preparado para algún proyecto de feria de ciencias mal hecho, una batería glorificada, una vergonzosa incomprensión de la física básica, se estrelló de frente contra la realidad y no pudo procesar la colisión. ¿Eso es un reactor? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. ¿Cómo puede ser tan pequeño? Él sabía, todos lo sabían, que la investigación sobre miniaturización se estaba llevando a cabo en todo el mundo. El reactor de fisión funcional más pequeño que existía hasta entonces estaba instalado en submarinos nucleares, e incluso este tenía más de 10 metros de diámetro. Requería una cantidad de agua de mar equivalente a la de un océano para su refrigeración y un equipo de especialistas para su funcionamiento. El objeto que estaba sobre el banco frente a él era 100 veces más pequeño. Estaba sobre un banco de trabajo en una fábrica alquilada. Y brillaba. Señor Mercer, ¿cuál es la potencia de salida de este dispositivo? Ethan levantó una mano. Paciencia. Aproximadamente 500 millones de kilovatios hora.
Para que todos lo entiendan, es suficiente electricidad para abastecer a un condado promedio durante aproximadamente un mes. Ryan se olvidó de respirar. 500 millones de kilovatios hora. Provenientes de algo del tamaño de su mano. Construido por un joven de 17 años en un almacén alquilado en las afueras de la ciudad de Ashford. Su formación periodística se activó antes de que la conmoción disminuyera por completo, y formuló la siguiente pregunta en piloto automático. ¿Podrías explicarnos cómo funciona? ¿Cuáles son los principios básicos? Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, algo sucedía dentro de Ryan Calloway que no había sentido en años. La chispa. La misma que lo acompañó al salir de la Universidad de Hartwell. La que lo impulsó a dedicarse al periodismo. La convicción de que, en algún lugar, existía una historia que lo esperaba, una historia importante, una historia que cambiaría las cosas, una historia que valdría la pena contar. Había enterrado esa chispa bajo 8 años de inauguraciones, cobertura de eventos para recaudar fondos y decepciones profesionales. La había enterrado tan profundamente que había olvidado que estaba ahí. Pero allí estaba ahora. Ardiendo. Porque Ryan Calloway, el reportero que nadie quería, cubriendo la historia que nadie pidió, estaba empezando a darse cuenta de que podría estar sentado sobre la mayor primicia en la historia del periodismo valoriano. Y era el único en la habitación. Por cada 500 piedras de poder, un capítulo extra. Comentario. 19 comentarios. Votar. Capítulo 16. Fusión nuclear. Un poder inimaginable. Ryan Calloway tenía preparada su siguiente pregunta, pero Ethan lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Sé lo que vas a preguntar. Estás viendo un reactor del tamaño de un teléfono y piensas. Incluso si la fisión funciona a esta escala, hay un límite estricto en la cantidad de energía que puede producir un contenedor tan pequeño. Los números no cuadran. Ryan cerró la boca. De hecho, eso era exactamente lo que había estado pensando. Ethan se subió las gafas de laboratorio hasta la frente y se apoyó en la mesa de trabajo. Su tono era tranquilo, con la paciencia de alguien que había previsto esa pregunta y tenía la respuesta preparada. Tienes razón. La fisión nuclear no puede producir este tipo de energía a esta escala. Ni siquiera en teoría. A Ryan se le revolvió el estómago. Por un momento, pensó que el chico estaba a punto de admitir que todo era un farol. Un proyecto científico glorificado disfrazado de grandes afirmaciones. Pero esto no es fisión. Las palabras cayeron en el silencio de la fábrica como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Lo que he desarrollado, lo que están viendo en ese banco, es un reactor de fusión nuclear. Ryan se levantó tan rápido que su taburete se volcó detrás de él. Eso es, no puedes estar hablando en serio. No era físico. Apenas había aprobado las asignaturas optativas de ciencias en Hartwell. Pero todos los adultos de la República de Valoria y del mundo sabían lo que significaba la fusión nuclear. Era el santo grial. La ballena blanca. La tecnología que todas las grandes naciones habían estado persiguiendo durante décadas con presupuestos multimillonarios, y ninguna lo había logrado. La fusión no solo produjo más energía que la fisión, sino que generó una energía a una escala tal que la fisión parecía una fogata comparada con un incendio forestal. Y lo hizo de forma limpia. Sin riesgo de fusión del núcleo ni residuos radiactivos que permanecieran letales durante 10.000 años. Si alguien lograra resolver la fusión nuclear, la expresión crisis energética se convertiría en una mera curiosidad histórica, como la peste o la Edad Media. Un problema que la humanidad ya padeció. Todos los gobiernos del planeta lo querían. Ninguno lo tenía. Y este joven de 17 años afirmaba haber construido uno en un almacén alquilado. Señor Mercer, si me está haciendo perder el tiempo con, no lo soy, dijo Ethan con voz monótona. Sin artificios. Sin poses. Simplemente un hecho. Y en unos 5 minutos lo voy a demostrar. Así que te sugiero que sigas grabando. Ryan miró el rostro del niño. Miró el reactor brillante sobre el banco. Miró su cámara, cuya luz roja parpadeaba constantemente. Cogió el taburete, volvió a sentarse y no dijo ni una palabra más. Ethan desapareció tras una mampara al fondo de la fábrica y regresó empujando una máquina con ruedas de alta resistencia. Luego otra. Y otra más. 10 en total. Ryan los reconoció. Generadores de turbina de vapor, de grado industrial, como los que se ven en las centrales eléctricas municipales. Cada unidad tenía aproximadamente el tamaño de un refrigerador comercial, con una gran pantalla digital en el panel frontal. Los modelos más nuevos, los que registraban la producción en tiempo real.
De hecho, había filmado estas máquinas el año pasado, mientras cubría un reportaje sobre la red eléctrica de Ashford City. Sabía cuánto costaban. Una unidad estándar costaba entre 30 y 50 mil marcos. Pero estos eran los modelos de alta capacidad, los diseñados para cargas extremas, y no eran baratos. Son generadores con una potencia nominal de 1,2 millones de kilovatios, dijo Ethan, como si le leyera la mente. Solo el alquiler costó 100.000 marcos cada uno, y eso que mi tío movió algunos hilos para conseguir la tarifa interna. Tengo 10. Haz las cuentas de lo que me costó. 1 millón de marcos. Solo para los generadores. Además de los 5 millones para todo lo demás. Ryan observó cómo Ethan conectaba cada generador al pequeño reactor con precisión metódica, cableado, conexiones, interface de refrigeración, moviendo las manos con la eficiencia de alguien que lo hubiera ensayado 100 veces en su cabeza. Los generadores convencionales se quemarían, explicó Ethan sin levantar la vista. La producción de energía de este reactor es demasiado alta para los equipos estándar. Se necesitan máquinas de uso industrial con suficiente capacidad de carga, o el sistema de conversión se quema en el primer ciclo. En 3 o 5 minutos, los 10 generadores quedaron conectados al reactor del tamaño de la palma de la mano que estaba sobre la mesa. Frank, que estaba de pie cerca de la puerta de la fábrica, captó la señal de Ethan. Respiró hondo. Todo lo que tenemos. Todo lo que hemos arriesgado. Aquí mismo. Agarró el interruptor principal y lo bajó. Los generadores cobraron vida con un zumbido. No todo a la vez. Un arranque en cascada, cada unidad activándose secuencialmente a medida que la energía del reactor fluía por el sistema. El zumbido se intensificó, se estabilizó y se convirtió en una vibración constante y vibrante que Ryan podía sentir a través de las suelas de sus zapatos. En el banco de pruebas, el tenue resplandor azul del reactor se intensificó. No de forma espectacular. No hubo destellos, ni chispas, ni nada digno de una película. Simplemente se iluminó, como una lámpara cuando se aumenta la intensidad de la luz. Constante. Controlado. Como si apenas se esforzara. Las pantallas digitales de los 10 generadores comenzaron a mostrar valores ascendentes. La mirada de Ryan se fijó en la pantalla más cercana. Los números aumentaban con regularidad mecánica. Los kilovatios hora se acumulaban en tiempo real, cada dígito avanzaba con la silenciosa certeza de un reloj que cuenta los segundos. Transcurrió 1 minuto. Las máquinas funcionaron sin problemas. 5 minutos. Sin fluctuaciones. Sin alarmas. Sin humo. 30 minutos. Las cifras en cada pantalla habían alcanzado niveles que hacían que a Ryan se le secara la boca. 1 hora. Frank, que había estado de pie cerca del interruptor con los brazos cruzados y la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse los dientes, finalmente exhaló. Sus hombros se relajaron unos 7 centímetros. Pero Ryan no estaba mirando a Frank. Ryan estaba haciendo cálculos aritméticos. Cada generador tenía una potencia nominal de 1,2 millones de kilovatios. En 1 hora, a plena capacidad, una sola máquina convertía 1,2 millones de kilovatios hora de electricidad. 10 máquinas significaban 12 millones de kilovatios hora. En 60 minutos. Con un dispositivo que podía sostener en una mano. Y el brillo del reactor no se había atenuado. Ni un ápice. De hecho, parecía igual que al principio, como si la última hora hubiera sido un calentamiento. Un ligero estiramiento antes del entrenamiento propiamente dicho. Ryan se quedó completamente inmóvil y sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. No literalmente. La fábrica era de hormigón macizo. Pero el terreno sobre el que había construido su comprensión del mundo, el terreno sobre el que todos se apoyaban, la suposición compartida sobre lo que era posible y lo que no, ese terreno se había abierto de par en par, y Ryan Calloway se encontraba mirando fijamente al abismo. Al diablo con Ashford Prep. Al diablo con Thornton y su discurso de la oveja negra. Si este chico es un mal estudiante, entonces todos en esa escuela están equivocados. Ahora lo veía con la claridad cristalina de quien acaba de recibir un balde de agua helada en la cabeza. La expulsión. La campaña de desprestigio mediático. La narrativa del joven problemático. Todo era una farsa. Una tapadera ideada por gente mezquina y vengativa que había visto un talento genuino, de esos que solo se ven una vez en la vida, y decidió aplastarlo porque amenazaba su ego. Señor Calloway. Ryan se sobresaltó. Estaba tan absorto en sus pensamientos que la voz de Ethan lo desconcertó.
Cuando se giró, el chico estaba apoyado en el banco de trabajo con los brazos cruzados y una expresión de leve diversión en el rostro. Como si hubiera estado viendo cómo la visión del mundo de Ryan se derrumbaba en tiempo real y le hubiera resultado entretenido. ¿Ese sí? Señor Mercer. El cambio de tratamiento se produjo de forma inconsciente. 5 minutos antes, se trataba del estudiante Mercer. Un adolescente, un desertor escolar, un encargo voluntario de un subdirector que no se había molestado en venir personalmente. Ahora era el señor Mercer, y el título honorífico resultaba insuficiente. Según mis cálculos, el reactor puede mantener una producción continua durante aproximadamente otras 48 horas antes de agotarse. Puedes quedarte y grabar todo si quieres, pero supongo que la batería de tu cámara no durará tanto. Ryan echó un vistazo a su equipo. El chico tenía razón. A la cámara le quedaban unas 4 horas de batería. Ni de lejos suficiente para una maratón de 2 días. Pero, lo que es más importante, ya tenía lo que necesitaba. 1 hora de grabación continua que mostraba 10 generadores industriales funcionando a pleno rendimiento con un reactor del tamaño de la palma de la mano. Datos de potencia en tiempo real en cada pantalla. La propia explicación del inventor sobre la tecnología, ante la cámara y con sus propias palabras. Esto era suficiente. Esto era más que suficiente. Y cada segundo que pasó aquí fue un segundo en el que estas imágenes no se emitieron. Señor Mercer, dijo Ryan, mientras guardaba su trípode con una urgencia que no sentía desde hacía años. Le recomiendo que lleve estas imágenes a la emisora inmediatamente y las emita cuanto antes. Cuanto antes las vea el público, mejor. Para usted y para todos. Ethan asintió. Él había construido el reactor y había organizado la rueda de prensa. La publicidad era una disciplina completamente distinta, y era lo suficientemente inteligente como para dejarlo en manos de los profesionales. Entonces lo dejo en sus manos, señor Calloway. Aquí tienes. Ryan sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta, ligeramente arrugada por el viaje. Mi número directo. Llámame cuando quieras. De día o de noche. Se lo entregó y Ethan se lo guardó en el bolsillo trasero. Ryan agarró su bolsa de la cámara, estrechó la mano de Frank con bastante más fuerza de la que la situación requería y se dirigió a la puerta de la fábrica. Estaba a mitad de camino cuando se detuvo y se dio la vuelta. Señor Mercer. Una cosa más. Ethan arqueó una ceja. Cuando esos reporteros de mi cadena vean estas imágenes, los mismos que se negaron a venir hoy, los que se rieron al oír tu nombre, quiero que sepas que pienso disfrutar cada segundo de sus caras. La puerta de la fábrica se cerró tras él. Ryan Calloway condujo de regreso a Ashford City a 15 km por hora por encima del límite de velocidad, con la bolsa de la cámara en el asiento del pasajero, y por primera vez en 8 años, el fuego en su pecho ardía con tanta intensidad que dolía. Por cada 500 piedras de poder, un capítulo extra. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 17. El vídeo viral. Un reportero quema sus puentes. Ryan Calloway entró en la estación de televisión de Ashford City a las 4:47 p.m., con la bolsa de la cámara colgada al hombro, y se dirigió directamente a la oficina del subdirector sin detenerse en su escritorio. No llamó a la puerta. Simplemente la abrió, colocó la cámara sobre el escritorio y le dio a reproducir. Señor. Tiene que ver esto. El subdirector Garrett Cole se recostó en su silla y observó las imágenes con la discreta indiferencia de quien intenta complacer a un empleado que no le inspira especial confianza. La expresión duró unos 90 segundos. Luego frunció el ceño. Acto seguido, pausó el vídeo, lo rebobinó y volvió a ver el mismo segmento de 30 segundos. Luego miró a Ryan con una expresión que denotaba menos admiración y más preocupación. Calloway. ¿Qué estoy viendo? Un reactor de fusión nuclear en funcionamiento. Del tamaño de la palma de la mano. Construido por un joven de 17 años en una fábrica alquilada en las afueras de la ciudad. Observé cómo 10 generadores industriales funcionaban con él durante más de 1 hora a plena capacidad. Las imágenes no han sido editadas. Cole lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Pretendes que me crea que un desertor escolar, el mismo chico que ha salido en todas las noticias por estafar a su tío e insultar a sus profesores, ha logrado la fusión nuclear él solo? Algo que ningún gobierno del planeta ha conseguido a pesar de invertir miles de millones de marcos en financiación. Yo estuve allí, señor. Lo vi con mis propios ojos. Calloway. La voz de Cole se volvió inexpresiva. Te traje aquí por cortesía debido a la conexión de tu tío con el director de la estación. No me pagues esa cortesía intentando venderme imágenes falsificadas.
No es inventado, un reactor de fusión del tamaño de un teléfono. Construido por un adolescente. En un almacén Cole enumeró cada punto con los dedos. ¿Te oyes? Esto es una estafa o un proyecto científico que se les fue de las manos. En cualquier caso, si lo emitimos y resulta ser falso, esta emisora se convertirá en el hazmerreír nacional. Empujó la cámara hacia atrás, al otro lado del escritorio. Vete a casa. Descansa. Hablaremos de tu próxima tarea el lunes. Ryan cogió la cámara y se marchó. Pasó las siguientes 3 horas yendo de oficina en oficina. El director de programación. El jefe de noticias. El productor ejecutivo. Les mostró las imágenes a todas las personas de la emisora con autoridad para emitirlas. Ninguno de ellos le creyó. Las respuestas variaron desde el desdén, cayó guay, dedícate a lo que mejor sabes hacer, hasta la abierta hostilidad, ¿estás intentando que nos demanden? Esto es claramente un montaje, y el paternalismo, mira, entiendo que estés frustrado con tus tareas, pero inventar historias no es la solución. Hacia las 8 de la noche, Ryan salió por la puerta principal de la estación al aire libre y se quedó de pie en la acera durante un buen rato. La frustración no era nueva. Llevaba 8 años soportando ese mismo desprecio. Pero esta noche tenía un sabor diferente, porque esta noche lo sabía. Había estado en esa fábrica. Había visto arrancar los generadores. Había visto cómo los números subían en 10 pantallas simultáneamente mientras un disco brillante del tamaño de un plato de postre los alimentaba a todos sin inmutarse. Era real. Y ni una sola persona en ese edificio quiso escuchar. Se subió a su coche, condujo hasta su casa, se sentó a la mesa de la cocina y abrió su ordenador portátil. Si la emisora no lo emitía, lo haría él mismo. Ryan Calloway había trabajado 8 años como reportero de bajo nivel, pero no los había pasado sin hacer nada. Los encargos que nadie quería lo habían llevado a todos los rincones del panorama mediático. Blogueros locales, periodistas independientes, creadores de contenido en redes sociales, agregadores de noticias en línea. Había forjado relaciones con todos ellos, porque cuando eres el encargado de cubrir eventos escolares de recaudación de fondos e inauguraciones, los únicos que te devuelven las llamadas son personas a las que la industria ha olvidado. Esa gente olvidada tenía público. Público reducido, individualmente. Pero conectados en red. Alcance significativo. También tenía ahorros. No muchos. El sueldo de 8 años de reportero principiante, menos el alquiler, menos el dinero que enviaba a sus padres cada mes. Pero suficiente. Subió el vídeo a todas las plataformas a las que tenía acceso. Luego empezó a llamar. A todos sus contactos. A todos sus favores. A todas las relaciones que había cultivado durante casi una década de trabajo ingrato. Les pidió a todos que compartieran el vídeo, que lo promocionaran, que lo republicaran, que comentaran en él. Gastó dinero en promoción cuando las llamadas por sí solas no bastaban. A las 2 de la madrugada, sus ahorros habían disminuido considerablemente, la batería de su teléfono estaba agotada y tenía la voz ronca. Conectó el teléfono, se preparó una taza de café que estaba demasiado cansado para beber y se sentó frente a su computadora portátil a observar el contador de visitas. Subió. Al principio, lentamente. Unos cientos. 1000. Luego, más rápido. 5000. 20.000. El algoritmo detectó el interés y comenzó a mostrar el vídeo en las recomendaciones. 100.000. Medio millón. Al amanecer, el contador marcaba 20 millones. Y seguía subiendo. Ryan no había dormido, pero nunca en su vida había estado tan despierto. 20 millones de visualizaciones. El vídeo de la rueda de prensa de Ethan Mercer grabado en una fábrica alquilada con una cámara, 2 taburetes y un banco de trabajo había sido visto por 20 millones de personas de la noche a la mañana. Las secciones de comentarios se convirtieron en un campo de batalla. Escépticos gritando falso, creyentes respondiendo con gritos, físicos e ingenieros aportando análisis técnicos, medios de comunicación intentando averiguar de dónde provenían las imágenes. El nombre Ethan Mercer fue el tema más comentado en todas las plataformas principales de la República de Valoria. Ryan seguía mirando fijamente la pantalla cuando sonó su teléfono. En el identificador de llamadas aparecía: subdirector televisión de la ciudad de Ashford. Garrett Cole. Ryan contestó. Calloway. El volumen casi le revienta el altavoz. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Actuar a espaldas de la emisora para publicar imágenes grabadas con equipos de la emisora, durante una asignación de la emisora en las redes sociales. ¿Entiendes la responsabilidad?
¿El riesgo para la reputación? Si ese vídeo resulta ser, no es falso. Fabricado, el retroceso será, ¿qué? No es mentira, señor. Se lo dije ayer. Se lo dije a todos en la estación ayer. Nadie me hizo caso. Silencio al otro lado de la línea. Luego volvió la voz de Cole, ahora más fría. Más controlada. Calloway, independientemente de si el contenido es real o no, usted violó el protocolo de la estación al difundir imágenes sin autorización. Con efecto inmediato, queda degradado a reportero en prácticas. Preséntese en, no. Otro silencio. Esta vez, más largo. Disculpe. Dije que no, dijo Ryan con voz firme y tranquila. La voz de un hombre que había tomado su decisión hacía horas y que recién ahora la decía en voz alta. Olvídense del descenso de categoría. Se acabó. Llevo 7 años siendo explotado, haciendo el trabajo sucio de todos porque no tengo el apellido adecuado ni los contactos necesarios. Hoy no hace falta que me degraden. Renuncio. Pero recuerde esto, director Cole. Llegará un día, pronto, en que deseará haberme hecho caso. Y ese día, quiero que piense en esta llamada telefónica. Colgó el teléfono. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Ryan rechazó la llamada, bloqueó el número y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Entonces volvió a contestar, porque estaba entrando otra llamada. Número desconocido, prefijo local. Hola. Hola, Ryan. Soy yo. Dejaste tu número en tu tarjeta de presentación. La voz de Ethan Mercer se escuchó a través del altavoz, y Ryan sintió cómo la tensión en sus hombros se disipaba por primera vez en 24 horas. Señor Mercer. Publiqué el vídeo para usted. Ya tiene 20 millones de reproducciones y sigue aumentando. Por otro lado, Ethan se rió. Linda lo había despertado al amanecer, poniéndole el teléfono en la cara con el vídeo ya reproduciéndose, y el contador de visualizaciones avanzaba como un cronómetro. Pasó los primeros 10 minutos leyendo los comentarios. Internet estaba dividido. La mitad de los comentaristas pensaba que se trataba de una elaborada broma. La otra mitad, con cautela, estaba perdiendo la cabeza. Es imposible que un adolescente haya construido un reactor de fusión. Esto es marketing viral para alguna película. Soy estudiante de tercer año de física y he visto este vídeo fotograma a fotograma. Los datos de salida del generador coinciden con un funcionamiento real de alta capacidad. Si esto es falso, es la falsificación más sofisticada que he visto jamás. ¿Es este el mismo chico oveja negra de Ashford Prep? ¿El mismo al que Thornton llamó delincuente en televisión en directo? Jajaja. Todos dicen que esto es falso, pero expliquen lo de los generadores. 10 unidades industriales funcionando simultáneamente durante más de una hora. No se puede montar algo así con una batería y unas luces LED. Los escépticos alzaban la voz, pero a Ethan no le preocupaban. Pensaba en quienes no comentaban nada. Los silenciosos. Los académicos, los investigadores del gobierno, los analistas del Ministerio de Defensa que verían estas imágenes y reconocerían incluso con la baja resolución y el encuadre inestable que la física era real. Porque la gente común discutía sobre si un vídeo era falso. Los expertos discutían sobre las implicaciones si no lo era. Y para una tecnología tan importante, incluso una probabilidad de 1 entre 10.000 de que sea legítima sería suficiente para desencadenar una respuesta gubernamental. Inspectores. Equipos de verificación. Canales oficiales. Una vez que el Estado confirmara que el reactor era real, el resto se resolvería por sí solo. Ryan, la voz de Ethan, sacó al reportero de la espiral de ansiedad en la que se encontraba. Sé lo que hiciste para que esto sucediera. Los contactos, el dinero, el riesgo. Quiero que sepas que no me lo tomo a la ligera. Por otro lado, Ryan guardó silencio por un momento. Además, añadió Ethan, deja de llamarme señor Mercer. Me hace sentir como si tuviera 40 años. Simplemente llámame Ethan. Ryan se rió. Era una risa cansada y áspera, pero sincera. Solo si dejas de llamarme señor Calloway. Soy Ryan. Trato. Una pausa. Entonces Ethan dijo, más seriamente. Ryan, lo que hiciste anoche, ir en contra de tu cadena, gastar tu propio dinero, arriesgar tu carrera por unas imágenes que todos decían que eran falsas, eso no es algo que la mayoría de la gente haría. La mayoría de la gente habría archivado la historia y habría seguido adelante. No lo hiciste. Y no lo olvidaré. Fue una declaración sencilla. Sin promesas grandilocuentes, sin florituras.
Pero Ryan, sentado a la mesa de su cocina con una taza de café vacía y la resignación aún resonando en sus oídos, sintió el peso de aquello oprimirle el pecho. Había quemado todos los puentes en la emisora. Sus ahorros se habían esfumado. Su carrera en los medios tradicionales, con toda probabilidad, había terminado. Pero tenía 20 millones de visualizaciones, un teléfono lleno de mensajes de medios de comunicación que le rogaban por una entrevista, y el número directo del chico que acababa de crear la pieza tecnológica más importante de la historia de la humanidad. Por primera vez en 8 años, Ryan Calloway se sintió como un periodista. Por cada 500 piedras de poder, un capítulo extra. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 18. Duda abrumadora. El Estado interviene. Durante los días siguientes, Ethan se quedó en casa esperando. No había nada más que hacer. El reactor estaba construido. La transmisión era en directo. El siguiente paso dependía del mundo, y el mundo se tomaba su tiempo para decidir qué pensar. Revisaba los comentarios en su teléfono cada pocas horas. No porque necesitara validación, sino porque las secciones de comentarios eran, a su manera, un barómetro. La proporción entre creyentes y escépticos. El tono del escepticismo. Si los argumentos en su contra se volvían más inteligentes o más tontos. Mayormente más tontos. Un desertor escolar que afirma haber inventado la fusión nuclear. Claro. Y yo soy el presidente de Valoria. Hoy en día la gente hace cualquier cosa por conseguir visitas. Este chico necesita una evaluación psicológica. Vale, pero ¿alguien ha explicado realmente cómo es posible que 10 generadores funcionaran durante una hora con esa cosa? Porque he visto el vídeo 6 veces y los datos de salida parecen reales. A la persona de arriba. Busquen Ethan Mercer Ashford Prep. Es el mismo chico que fue expulsado por ser un pésimo estudiante. ¿Acaso eso suena a alguien que logró la fusión nuclear? No involucren a Ashford City en esto. Soy de Ashford, y este tipo ha avergonzado por completo a nuestra ciudad natal. Ante alguien que se atreve a profanar la ciencia de esta manera, el gobierno debería intervenir. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ethan leyó la última y sonrió. Sí. Por favor. Etiquétalos. Etiqueta a todos. En la Academia Preparatoria Ashford, Gerald Thornton estaba sentado en su oficina con una taza de té y una profunda sensación de satisfacción personal. El vídeo había estado por todas partes en su feed durante días. Lo vio una vez, se rió y siguió adelante. Una conferencia de prensa en un almacén. Un disco brillante sobre una mesa. Afirmaciones sobre tecnología de fusión de un chico que no habría podido aprobar un examen de física sin hacer trampa. Fue patético. Y fue perfecto. El revuelo causado por la ceremonia de reconocimiento había disminuido. Thornton estaba preocupado en silencio por ello. El público tenía poca memoria, y si Mercer desaparecía por completo de la conversación, la gente podría empezar a hacer preguntas incómodas sobre por qué un director de grado había utilizado una ceremonia televisada para humillar públicamente a un antiguo alumno. Pero ahora, Mercer había hecho el trabajo él mismo. El vídeo viral había reavivado todas las historias negativas, todos los titulares condenatorios, todos los comentarios que lo tildaban de fraude y vergüenza. La narrativa se reforzó sin que Thornton moviera un dedo. Director Thornton, ¿ha visto ese vídeo del que todo el mundo está hablando? Un colega se asomó a la puerta con una sonrisa burlancia. Thornton adoptó una expresión que recordaba a la preocupación. ¿Te refieres al vídeo del estudiante Mercer? Tengo que admitir que no me había dado cuenta de que el chico tenía tanto talento para la autopromoción. El colega se burló. ¿Talento? Más bien descaro. Afirmar haber descifrado la fusión nuclear a los 17 años. La comunidad científica debe estar encantada con eso. Menos mal que lo expulsaste cuando lo hiciste, director. Imagínate si hubiera hecho esta payasada estando todavía matriculado. La escuela sería el hazme reír. Thornton tomó un sorbo de té. No seamos demasiado duros. Aunque Mercer nos ha dejado, compartimos escuela durante 2 años. Todavía espero que encuentre un camino mejor. Director Thornton, usted es demasiado amable. Por eso la dirección te valora. No me sorprendería que te ascendiéramos a subdirector antes de que termine el año. Los halagos inundaron a Thornton como agua tibia, y él se dejó llevar. 3 aulas más allá, Megan Price se sentó en el asiento contiguo al de Sofía Langford durante el descanso entre clases. Sofía, ¿has visto el vídeo? ¿Ese que todo el mundo ha estado compartiendo? Antes de que Sofía pudiera responder, una voz interrumpió desde la fila de atrás. ¿Cómo podría alguien no darse cuenta?
Es nuestro propio exalumno de Ashford Prep, el inventor del pequeño reactor nuclear. Brandon Carlisle. Delegado de clase. Hijo de una de las familias empresariales más importantes de Ashford City. Pronunció la frase con ese sarcasmo tan característico de los niños ricos que intentan parecer ingeniosos, pero que solo consiguen sonar crueles. La expresión de Megan se ensombreció. Sabía que Brandon llevaba meses rondando a Sofía. Era persistente, tenía dinero y el encanto justo para no resultar abiertamente molesto. Pero su costumbre de menospreciar a los demás para quedar bien le revolvía el estómago. Brandon, ajeno a la reacción, adoptó lo que claramente creía que era una pose casual y segura contra el escritorio que tenía detrás. Sinceramente, pensar que una vez asistí a la misma escuela que alguien con ese delirio me da náuseas. Se volvió hacia Sofía, y su voz se suavizó hasta convertirse en algo que probablemente él consideró comprensivo. Debe ser duro para ti, Sofía. Que la gente no pare de recordarte que conocías a ese chico en la secundaria. Pero bueno, al menos ya no está. Siempre hay un lado positivo. Sofía lo miró. Su rostro no delataba nada. Desde un punto de vista objetivo, Brandon Carlisle era una opción sólida. La empresa familiar era una de las 5 mejores de Ashford City. Sus calificaciones eran altas, gracias a un ejército de tutores privados y servicios de preparación para exámenes. Su aspecto era normal. No era llamativo, pero sí normal. Entre la variada lista de chicos que competían por su atención, él estaba casi al principio. Lo que significaba que ella no podía permitirse el lujo de ser fría. No pasa nada, Brandon. Ethan y yo fuimos a la misma escuela secundaria, pero apenas nos conocíamos. Nos cruzamos un par de veces. Eso es todo. El rostro de Brandon se iluminó. Bien. No dejes que alguien así te afecte el ánimo. Por cierto, a mi jardín le acaba de llegar un nuevo envío de orquídeas importadas. Sé que te encantan las flores, así que quizás este domingo podríamos, pero Sofía no estaba escuchando. Su mente se había quedado estancada en el vídeo. Ni la ciencia, ni los generadores, ni las afirmaciones sobre la fusión. Nada de eso le importaba. En lo que pensaba era algo más simple y frío. Ethan, no sé por qué alguien tan inteligente como tú haría algo así. Si crees que puedes demostrar tu valía con un vídeo viral y hacer que me arrepienta de haberme ido, solo habrás demostrado que tenía razón al irme. 3. Ya deberías saber cuál es tu lugar. Deja de lado las fantasías. Es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y se volvió hacia Brandon con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. 800 millas al este, en la capital de la República de Valoria, un convoy de sedanes negros entró por las puertas de un complejo residencial que no aparecía en ningún mapa público. El complejo era antiguo. Construido décadas después de la fundación de Valoria, cuando la República aún se estaba consolidando y los científicos que habían desarrollado su programa nuclear eran tesoros nacionales en el sentido más literal de la palabra. Los edificios estaban desgastados, el cableado eléctrico era antiguo y los caminos presentaban grietas que los equipos de mantenimiento reparaban cada primavera, pero que la naturaleza volvía a agrietar cada invierno. Pero cada rincón del recinto estaba patrullado por soldados armados. La seguridad era más estricta que en cualquier lugar del mundo civil. Porque cada persona que vivía tras esos muros había hecho, en algún momento de su vida, algo que cambió el rumbo de toda una nación. Dentro de una de las residencias, un grupo de funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Valoria permanecían de pie en una estrecha sala de estar, tratando de no moverse inquietos mientras un anciano veía un vídeo en una tableta. El Dr. Edmund Algrove tenía 91 años. En los primeros días de la República, cuando Valoria estaba aislada, sancionada y décadas por detrás de las principales potencias mundiales, Edmund Algrove fue uno de los hombres que cerró esa brecha. Trabajando con trozos de lápiz y papel de desecho en laboratorios subterráneos, él y un puñado de colegas habían superado bloqueos tecnológicos que el resto del mundo creía que mantendrían a Valoria aislada durante generaciones. Era, sin duda alguna, una leyenda viva. El tipo de científico cuyo nombre aparecía en los libros de texto y cuyo rostro figuraba en sellos conmemorativos. En ese momento, ese rostro estaba muy quieto. Dr. Algrove, dijo el funcionario principal con cautela. Era un hombre competente de unos 50 años que había pasado décadas en el ministerio y que hacía tiempo que dominaba el arte de ocultar sus emociones. Pero de pie frente a Algrove, no pudo reprimir del todo la reverencia. ¿Puede identificar algún error en las imágenes? ¿Algún indicio de manipulación? Algrove no respondió de inmediato. Rebobinó el vídeo.
Volvió a ver el mismo segmento de 30 segundos. Y luego una tercera vez. Sus ojos siguieron el brillo del reactor, las pantallas del generador, el aumento constante de los valores de producción. Su respiración había cambiado. Los funcionarios lo notaron. Durante toda una vida dedicada a la física, Edmund Hargrove presenció cosas que la mayoría de la gente jamás creería. Fue testigo de reacciones nucleares controladas en instalaciones secretas. Estuvo presente en pruebas que transformaron la dinámica del poder mundial. Dedicó 70 años a desarrollar una intuición para discernir entre la realidad y la ficción. Y no pudo encontrar ni un solo fallo en este vídeo. Ese era el problema. Si hubiera sido obvio que era falso, lo habría dicho en 30 segundos y habría vuelto a su té de la tarde. Si hubiera sido una falsificación ingeniosa, habría descubierto las fisuras en cuestión de minutos. Siempre lo hacía. Pero estas imágenes no tenían costuras. El brillo del reactor, los datos de producción de energía, el comportamiento de los generadores bajo carga sostenida, las características de la luz misma. Todo era coherente con la fusión nuclear auténtica. Y Hargrove sabía cómo era la fusión nuclear auténtica. Era una de las pocas personas en el planeta, quizás unas 20. 3 años atrás, él y un pequeño grupo de científicos valorianos habían sido invitados discretamente a la mancomunidad de Meridian para observar una reacción de fusión experimental. La reacción había sido incontrolada, tremendamente ineficiente y, en última instancia, poco práctica. Pero había sido real. Y el color de la energía liberada, la longitud de onda específica de la luz producida por la fusión de isótopos de hidrógeno en condiciones extremas, se le había grabado a fuego en la memoria. El brillo en este vídeo era del mismo color. No son similares. No se parecen. Son idénticos. El experimento de la mancomunidad de Meridian se llevó a cabo en unas instalaciones del tamaño de un estadio de fútbol, con cientos de investigadores y una financiación multimillonaria. El resultado fue un breve e incontrolado estallido que demostró la validez del concepto, pero no resolvió el problema. El dispositivo que aparece en este vídeo tenía el tamaño de un teléfono. Funcionaba de forma continua y alimentaba 10 generadores industriales sin fluctuaciones. Si fuese real, no se trataría solo de un avance. Sería un salto de varias décadas. Quizás más. No hay indicios de falsificación, dijo Hargrove. Su voz era suave y la sala quedó en absoluto silencio. Es probable que este joven posea tecnología de fusión nuclear auténtica. La compostura del funcionario principal se resquebrajó ligeramente. Dr. Hargrove, con todo respeto, es un estudiante de secundaria de 17 años. ¿Es posible que haya obtenido material experimental clasificado a través de algún canal no autorizado y haya recreado las imágenes? Hargrove miró al hombre como un profesor mira a un estudiante que acaba de hacer una pregunta muy estúpida. He hecho investigar los antecedentes de este chico desde que salió a la luz el vídeo. Es huérfano. Fue criado por su tío, director de una escuela pública. No tiene ninguna conexión con ninguna institución de investigación, programa militar ni proyecto clasificado. Su pariente de mayor rango ocupaba un puesto que no le daba acceso a una planta municipal de tratamiento de agua, y mucho menos a la investigación sobre fusión nuclear. Hizo una pausa. E incluso si de alguna manera hubiera obtenido imágenes clasificadas, la firma lumínica de una reacción de fusión no se puede replicar con equipos comerciales. La longitud de onda específica requiere condiciones que existen exactamente en 2 lugares. Dentro de un reactor de fusión y dentro de una estrella. El funcionario no dijo nada. Hargrove dejó la tableta sobre la mesa de centro y, lentamente, se puso de pie. Los funcionarios se acercaron instintivamente para ayudarlo. Él les hizo un gesto para que se alejaran. Haz las reservas para el viaje. Voy a Ashford City. Dr. Hargrove, podemos enviar un equipo de verificación. No es necesario que usted, voy yo mismo. Su voz no dejaba lugar a dudas. Voy a mirar a este chico a los ojos y determinar si yo, Edmund Hargrove, finalmente he perdido la razón o si un joven de 17 años acaba de cambiar el rumbo de la civilización humana. Por favor, lanza piedras de poder. Comentario. 20 comentarios. Votar. Capítulo 19. El show del Dr. Hargrove. Nunca subestimes a los jóvenes. Para acceder a capítulos adicionales, visite patreon.com/AnsoMeduco. Una semana después de que el vídeo se publicara, el gobierno rompió su silencio. El anuncio fue breve y oficial. En 5 días se celebraría una sesión de verificación pública en el complejo militar de Ashford City, dirigida por el Dr. Edmund Hargrove, para determinar la autenticidad de la tecnología mostrada en el vídeo viral.
Internet perdió la cabeza. Por fin. Las autoridades están interviniendo. Este payaso está acabado. Bien. Deberían haberlo detenido hace una semana. Que le prohíban el acceso a todas las platinas. Un momento, ¿el doctor Hargrove va a ir personalmente? ¿Por el proyecto de ciencias de un desertor de la escuela secundaria? Ese hombre es un tesoro nacional. No debería perder el tiempo en esto. Digas lo que digas de Mercer, conseguir que el doctor Hargrove se presentara en persona. Eso es un logro mayor que cualquier cosa que haga en el resto de su vida. En la casa de los Holloway, Ethan recibió un correo electrónico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Valoria. Era un documento de varias páginas, escrito en el lenguaje denso y meticuloso de los funcionarios gubernamentales que querían parecer amables, pero dejando muy claro que no era opcional. En resumen, presente los resultados de su investigación en el complejo militar de Ashford City en 5 días. Pruebas de campo. Verificación completa. Supervisión gubernamental. Ethan lo leyó 2 veces, dejó el teléfono y exhaló. Aunque los resultados aún no se habían anunciado, la trayectoria era clara. El gobierno no movilizaría al Dr. Edmund Hargrove para desmentir el engaño. No reservarían una instalación militar para un caso de farsa. El hecho de que estuvieran haciendo esto significaba que alguien en las altas esferas ya había examinado las pruebas y había decidido que existía una posibilidad real de que fuera legítimo. Y con Hargrove supervisando la verificación, no habría interferencia política ni sabotaje burocrático. La reputación del hombre era intachable. Cualquiera que fuera su conclusión, el mundo la aceptaría. Linda, que había estado escuchando a escondidas desde la puerta de la cocina, irrumpió con la energía de una mujer que hubiera estado conteniendo la respiración durante un mes. Personas importantes. Funcionarios del gobierno. Un complejo militar. Vas a estar en una sala llena de gente que podría hacer que te arresten o te asciendan con una simple llamada telefónica. Ella lo agarró por los hombros y lo sacudió una vez para enfatizar la situación. Ni se te ocurra ponerte nervioso y estropearlo. Tía Linda, relájate. Todavía les debo una casa nueva a ti y al tío Frank. No voy a echarlo todo a perder. Linda entrecerró los ojos. ¿Una casa? Prueba con 2. ¿Crees que pedir dinero prestado no tiene intereses? Desde la sala de estar, Frank negó con la cabeza. Incluso ahora, a solo 5 días del momento más importante en la vida del niño, su esposa estaba negociando los términos de la compra-venta de una propiedad. Los 5 días se esfumaron. La mañana de la verificación, la calle frente a la casa de Holloway parecía como si una celebridad se hubiera mudado de la noche a la mañana. Reporteros con cámaras, vecinos estirando el cuello por encima de las vallas, curiosos que habían cruzado la ciudad en coche para ver al chico de la fusión. La multitud formaba 3 filas de profundidad en la acera y seguía creciendo. Ethan estaba de pie en el vestíbulo con su bolsa de equipo al hombro, mirando a través de las cortinas, tratando de averiguar cómo llegar desde la puerta a la calle sin ser engullido vivo. Entonces llegó un sedán. Era un coche común y corriente. Pintura oscura, modelo estándar, del tipo que pasarías por delante en un aparcamiento sin siquiera mirarlo. Pero su matrícula tenía un prefijo que hacía que todos los periodistas en la acera se callaran y todos los curiosos retrocedieran un paso. Gobierno. Alto nivel de autorización. Muy alto. La multitud se apartó sin que se lo pidieran. El murmullo cesó. El coche se detuvo justo delante de la casa de Holloway. Dentro, Frank y Linda reaccionaron como adolescentes en un concierto. Vino a recogerte personalmente. La voz de Frank se quebró. El doctor Edmund Hargrove está sentado en ese coche ahora mismo y vino hasta aquí para recogerte. Sal ahí fuera. Muévete. No lo hagas esperar. Linda ya estaba empujando a Ethan hacia la puerta. Si decepcionas a ese hombre, te romperé las 2 piernas cuando llegues a casa. Y los brazos. Hizo una pausa. Además, ¿crees que podrías conseguir su autógrafo? Él no es una estrella del pop, Linda. Lo sé. Solo pensé, no importa, vete. Ethan se echó la mochila al hombro, respiró hondo y salió por la puerta. La multitud se abalanzó de inmediato. Voces, cámaras, micrófonos. Bajó la cabeza, se movió con rapidez y se deslizó en el asiento trasero del sedán antes de que alguien pudiera ponerle un dispositivo de grabación en la cara. La puerta se cerró. El ruido cesó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y Ethan se encontró sentado junto al doctor Edmund Hargrove. El anciano era más bajo de lo que Ethan había esperado. Tenía 91 años, pero no los aparentaba.
Su postura era erguida, su mirada clara y la mano que descansaba sobre su rodilla firme. Décadas de disciplina física e intelectual lo habían conservado mucho más allá del punto en que la mayoría de las personas comienzan a flaquear. Pero fue su presencia lo que pilló a Ethan desprevenido. Hargrove había pasado toda su vida en salas donde se decidía el destino de las naciones. Había informado a presidentes, testificado ante parlamentos y desafiado a oficiales militares que le doblaban en tamaño sin pestañear. Esa trayectoria dejaba huella. Sentarse a su lado era como sentarse junto a una montaña. Silenciosa, inamovible y mucho más grande de lo que parecía. Entonces Hargrove lo observó con la atención pausada de un hombre que hacía tiempo que nada le impresionaba. Últimamente no lo has tenido fácil. Ethan sostuvo su mirada. No se inmutó. No fingió humildad. Ha ido bien. El oro verdadero no le teme al horno. Una pausa. Luego, más bajo. Además, quienes realmente entienden el trabajo son una minoría. Nunca le he visto mucho sentido a preocuparse por la opinión de la mayoría. La mirada de Hargrove se aguzó. El viejo físico había portado un rifle antes de siquiera sostener un lápiz. En los primeros años de la República, antes de que Valoria se estabilizara, luchó en una guerra y vio morir a amigos antes de dedicarse al laboratorio que definiría su legado. Pasó 70 años rodeado de personas poderosas, generales, ministros, jefes de Estado, y podía leer la personalidad de alguien en los primeros 30 segundos de conversación. El funcionario del ministerio que le había informado hacía 2 días estaba temblando. Un hombre adulto, con décadas de servicio público, apenas capaz de mantener el contacto visual. Este chico ni pestañeó. Interesante. Pero la confianza era barata. Lo que importaba era el talento. Y el doctor Edmund Hargrove tuvo que conducir 2 horas para determinar si el chico sentado a su lado tenía talento. Él orientó la conversación hacia la física. El complejo militar estaba en el extremo más alejado de la provincia. Incluso a velocidad de autopista, el trayecto duró casi 2 horas. Cuando el coche por fin se detuvo y el conductor salió para abrir la puerta del doctor Hargrove, se detuvo un instante en la acera y encendió un cigarrillo con manos que no estaban del todo firmes. Había sido el chofer personal de Hargrove durante 11 años. En ese tiempo, lo había llevado a reuniones con presidentes, a centros de investigación secretos y a cumbres internacionales donde se negociaba el futuro de la política energética entre cafés y apretones de manos. Se sentaba en el asiento delantero mientras premios Nobel, comandantes militares y dignatarios extranjeros ocupaban los traseros, y había desarrollado una tolerancia hacia la grandeza que rozaba la inmunidad. Hoy, un joven de 17 años lo había desconcertado. Había escuchado toda la conversación a través de la mampara. 2 horas de física. Al principio, sonaba como esperaba. Hargrove haciendo preguntas, el chico respondiendo. Una prueba. Una evaluación. Pero alrededor del minuto 45, la dinámica cambió. Las preguntas se volvieron más complejas. Las respuestas, más largas. Y entonces, gradualmente, de forma inequívoca, la dirección se invirtió. Hargrove ya no evaluaba. Preguntaba. Preguntaba de verdad. Como un alumno le pregunta a un profesor cuando se topa con un obstáculo que no puede superar por sí solo. Al final del trayecto, la leyenda de 91 años de la física valoriana había estado tomando notas en una servilleta. El conductor dio una larga calada a su cigarrillo y se quedó mirando el cielo despejado. O estoy perdiendo la cabeza, o ese chico le acaba de enseñar algo nuevo sobre física al doctor Edmund Hargrove. Hargrove caminó junto a Ethan en silencio hacia las puertas del recinto. Estaba procesando la información. Reorganizándola. Haciendo lo que hacen los grandes científicos cuando el suelo se mueve bajo sus pies. No entrar en pánico, no negarlo, sino reconstruir metódicamente su modelo de la realidad para dar cabida a la nueva información. En 2 horas, había puesto a prueba a este chico en todos los aspectos imaginables. Mecánica básica. Teoría cuántica. Física nuclear. Conversión de energía. Límites termodinámicos. Le había planteado problemas que habían desconcertado a doctorandos y lo había visto resolverlos con la naturalidad de quien resuelve operaciones aritméticas. Y entonces, hacia el final, Ethan comenzó a explicar conceptos que Hargrove jamás había visto. Marcos teóricos para la contención de energía a nivel subatómico. Enfoques teóricos para la fusión sostenida que sorteaban todos los obstáculos con los que la comunidad científica mundial había chocado durante décadas. No es hipotético. No es especulativo. Es completo. Totalmente derivado, internamente consistente, listo para ser probado.
Hargrove había dedicado 70 años a la física. Había ampliado los límites del conocimiento humano más que casi nadie. Y en un viaje en coche de 2 horas, un adolescente le había demostrado que esos límites estaban muchísimo más lejos de lo que él creía. La expectación en su pecho ya no era cautelosa. Era ardiente. La tecnología de fusión podría ser real. Mientras tanto, Ethan estaba viviendo una experiencia completamente diferente. Nunca antes había estado dentro de un recinto militar, y no dejaba de mirar a su alrededor. Torres de vigilancia. Vehículos blindados estacionados en filas ordenadas. Soldados con equipo completo realizando ejercicios en un campo que se extendía hasta el horizonte. Un helicóptero sobre una plataforma con sus rotores sujetos. Estaba mirando una hilera de tanques con disimulada fascinación cuando un soldado de patrulla se aclaró la garganta de manera significativa. Señor. Mire al frente. Esta es una zona restringida. Ethan volvió a fijar la mirada en el camino que tenían delante, sintiéndose claramente como un niño al que han pillado con la mano en el tarro de las galletas. El soldado miró a Hargrove, que caminaba junto a aquel adolescente atónito con la serena calma de un hombre que escolta a un dignatario visitante. ¿Quién es este niño? En las puertas del centro de verificación, ya se encontraba reunida una delegación de altos mandos militares. Comandantes provinciales. Enlaces de defensa. Funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Habían venido a dar la bienvenida personalmente al Dr. Hargrove, en parte por respeto, en parte por obligación y en parte porque querían ver al anciano poner fin a este disparate viral para que todos pudieran irse a casa. Dr. Hargrove. El oficial de mayor rango dio un paso al frente con la mano extendida. Un honor, como siempre. Detrás de él, el resto de la delegación saludó al físico uno por uno. Apretones de manos, gestos respetuosos, la calidez coreografiada de quienes se dirigen a una leyenda viva. Ninguno de ellos miró a Ethan. A su parecer, este chico era la razón por la que una figura emblemática de 91 años había sido trasladada por todo el país para desenmascarar la maniobra publicitaria de un adolescente. Era una molestia. Una vergüenza. Un desperdicio de los años que le quedaban al Dr. Hargrove. Ethan notó la indiferencia. Era difícil no notarla. Estaba allí mismo, invisible, mientras una docena de funcionarios uniformados adulaban al hombre que tenía al lado. Se encogió de hombros, se cambió la bolsa de equipo al otro hombro y siguió a Hargrove a través de las puertas. Está bien. Pronto todos me estarán mirando. Comentario 22 comentarios. Votar capítulo 20. El desprecio del general. Comienza la prueba. Para acceder a capítulos adicionales, visite patreon.com/AnsoMeducgo. Los reporteros llevaban desde las 6 de la mañana bajo el sol abrasador, a las afueras del recinto militar. Decenas de ellos. Equipos de televisión provinciales con todo su equipo técnico. Corresponsales nacionales con credenciales de prensa y peinados caros. Periodistas independientes y creadores de contenido en línea que habían conducido toda la noche para estar allí. Todos apiñados tras un cordón de seguridad, empapados en sudor, vigilando las puertas del recinto como halcones. Todos comprendían las matemáticas. El vídeo había acumulado cientos de millones de impresiones en todas las plataformas de valoría. El Dr. Edmund Hargrove, una leyenda nacional viviente, había viajado por todo el país para presidir la verificación. El interés público era enorme. Quien consiguiera las primeras imágenes, la primera cita, el primer resultado confirmado desde dentro de esas puertas, tendría la noticia más importante del año. Pero aquello era un recinto militar. Soldados armados custodiaban cada entrada, y sus expresiones dejaban claro que las credenciales de prensa no significaban absolutamente nada allí. Mientras el grupo de Hargrove se acercaba a las puertas, Ethan echó un vistazo a la multitud de periodistas apiñados contra el cordón policial. Cámaras disparando flashes. Gente gritando preguntas. Un muro de ruido y desesperación. Y allí, al margen de la multitud, sin empujar, ni gritar, ni agitar un micrófono, de pie en silencio con las manos en los bolsillos de la chaqueta, estaba Ryan Calloway. Ryan. El rostro de Ryan se iluminó. Levantó la mano y saludó. No había venido esperando entrar. Los reporteros tras el cordón eran figuras influyentes. Presentadores de noticias provinciales. Corresponsales nacionales. Personalidades de los medios con audiencias 10 veces mayores que cualquiera que Ryan hubiera tenido jamás. Un reportero municipal recién desempleado no tenía la influencia suficiente ni para pedir acceso. Había venido para estar aquí. Eso era todo.
para estar de pie frente al edificio donde la verdad estaba a punto de confirmarse y saber que había contribuido a que sucediera. Ethan se volvió hacia Hargrove. Doctor Hargrove, tengo una solicitud. Me gustaría designar a un reportero para que documente los datos de las pruebas y registre las actas. El equipo disponible en mi conferencia de prensa original era limitado y muchas de las propiedades del reactor no se caracterizaron completamente. Contar con un registro adecuado sería muy valioso. Antes de que Hargrove pudiera responder, una voz interrumpió desde detrás de ellos. En absoluto. El general Víctor Ale era el comandante del Distrito Militar Provincial de North Valley, y no había viajado a un complejo subordinado para jugar con un adolescente. Estaba allí por una sola razón. Edmund Hargrove. Un hombre al que admiraba desde que era un joven oficial décadas atrás. Había conocido a Hargrove una vez, años atrás, cuando Ale era un desconocido y el físico estaba en la cima de su carrera. El recuerdo lo había acompañado durante sus 30 años de servicio militar. Al ver la postura encorvada del anciano y las canas que no tenía la última vez que se habían cruzado, Ale sintió un dolor sordo en el pecho. El tiempo era implacable. Incluso las leyendas envejecían. Y fue este chico quien arrastró al anciano por todo el país. Este desagradecido desertor escolar, ávido de atención, que de alguna manera había convertido un bulo viral en un evento nacional. El desprecio de Ale era personal. Están aquí para cooperar con el proceso de verificación, dijo el general, con un tono que no dejaba lugar a negociación. No tienen autoridad para hacer peticiones. Ethan sintió un repentino ataque de irritación. Llevaba toda la mañana soportando esto. El trato frío en la puerta. Los oficiales que lo miraban como si fuera un espejo. Y ahora un general le decía que se sentara y se callara. Abrió la boca para replicar, y Hargrove habló primero. Que se quede con su reportero. Ale se giró. El instinto del general fue protestar, pero miró el rostro de Hargrove y la protesta se desvaneció. No se discutía con Edmund Hargrove. Sobre nada. El conocimiento de física del chico no es inferior al mío, añadió Hargrove en voz baja. Una persona tan dedicada a la ciencia no pierde el tiempo en trucos publicitarios baratos. Si dice que la documentación será útil, le creo. Ale asimiló la información. Su expresión no cambió, pero tras una larga pausa, asintió una vez e hizo un gesto hacia los soldados que estaban en la puerta. 2 minutos después, Ryan Calloway era escoltado a través de la entrada del complejo militar por guardias armados, con una expresión tan aturdida como la de un hombre que acaba de ser alcanzado por un rayo y ha sobrevivido. Detrás del cordón policial, los periodistas que quedaban estallaron en vítores. ¿Estás bromeando? ¿Dejaron entrar a ese don nadie? Él fue quien publicó el vídeo original. El reportero de la estación municipal que fue despedido. Decir que lo despidieron es ser generoso. Oí que renunció después de intentar hacer pasar imágenes falsas por reales. Él y Mercer obviamente están compinchados. Todo esto es una estafa, y nosotros estamos aquí parados bajo un calor sofocante viendo cómo se desarrolla. Ya verán. Cuando Hargrove los desenmascare, esos dos payasos estarán acabados. El campo de pruebas era enorme. Una enorme instalación militar industrial, del tipo construido para someter a pruebas de resistencia equipos pesados en condiciones controladas. Techos altos. Paredes reforzadas. Suelo de hormigón manchado con décadas de aceite de motor y fluido hidráulico. Y esparcido por el suelo, dispuesto en filas con precisión militar, había suficiente material bélico como para librar una pequeña guerra. 5 motores turboeje para helicópteros, cada uno extraído de una aeronave en funcionamiento y desviado de su mantenimiento programado para la prueba de hoy. Decenas de plantas motrices para vehículos blindados. 20 generadores militares de alta capacidad. Cada equipo estaba diseñado para operar a plena carga de forma continua y para consumir combustible a un ritmo que haría llorar a cualquier contable. Todo estaba conectado a una única fuente de alimentación. El disco del tamaño de la palma de la mano que descansaba sobre una plataforma de pruebas reforzada en el centro de la habitación. Los técnicos que habían pasado los 2 últimos días cableando la instalación permanecían en sus puestos, esforzándose por parecer profesionales y no como si pensaran que todo aquello era absurdo. Las matemáticas de ingeniería eran sencillas. El consumo energético combinado de todos los componentes de la sala, funcionando simultáneamente a plena capacidad, era asombroso. Un reactor convencional apenas podría satisfacer la demanda. Y se suponía que debían creer que un disco brillante del tamaño de un posavasos iba a solucionar el problema.
El general Ale permanecía en la plataforma de observación con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. A su lado, Hargrove vibraba de energía contenida, con la mirada fija en el reactor, con la intensidad de quien ha esperado 70 años por este momento. Ryan, acompañado hasta una posición de grabación designada, preparó su cámara con las manos, que dejaron de temblar unos 30 segundos después de darse cuenta de que aquello estaba sucediendo de verdad. Doctor Hargrove, dijo Ale con voz formal y controlada. Todos los sistemas están listos. A su orden. Hargrove asintió. Comienza. Ale vaciló medio segundo. Si todo esto resultaba ser una farsa, si las esperanzas del anciano se hacían añicos frente a una cámara, el general no estaba seguro de poder perdonar al chico responsable. Pero las órdenes eran órdenes. Y el doctor Edmund Hargrove había dado las suyas. Comienza la prueba. Varios soldados apostados en los paneles de control principales accionaron sus interruptores al unísono. El reactor respondió. Su tenue resplandor azul se extendió, no violentamente sino de forma expansiva, y la luz se intensificó y estabilizó a medida que la energía llegaba al sistema. Era la diferencia entre una vela en una habitación oscura y una vela a la que se le pedía que iluminara un estadio. Y el estadio se estaba iluminando. El primer motor del helicóptero tosió, se atascó y comenzó a girar. En el campo de pruebas, todos voltearon a mirar. Eso no es posible. La voz pertenecía a uno de los técnicos superiores, un hombre con 20 años de experiencia en ingeniería militar. Miraba fijamente la pantalla de diagnóstico del motor como si hubiera insultado a su madre. Se trataba de motores turboeje militares. Cada uno estaba diseñado para consumir combustible para aviones a un ritmo de cientos de litros por hora. La energía necesaria para alcanzar la velocidad operativa era enorme, y la energía requerida para mantenerlo a plena capacidad solo podía ser suministrada por sistemas de combustible especializados o redes eléctricas industriales. Y estaba funcionando. Desde un disco del tamaño de un teléfono. Antes de que la conmoción se disipara, el segundo motor arrancó. Luego el tercero. Luego, el cuarto y el quinto, en rápida sucesión, con los 5 turboejes de los helicópteros girando a su máxima capacidad nominal, llenaron el campo de pruebas con un rugido que vibró a través del suelo y subió hasta las suelas de las botas de todos. A continuación, se encendieron los motores de los vehículos blindados. Uno tras otro, cada motor alcanzaba su velocidad operativa y la mantenía. Después, entraron en funcionamiento los generadores, cuyas pantallas de salida aumentaban progresivamente. En tan solo 3 minutos, todos los equipos de la planta estaban funcionando a plena carga. El sonido era extraordinario. Decenas de motores militares funcionando simultáneamente, el ruido combinado rebotando en las paredes reforzadas en un trueno sostenido y ensordecedor que hacía imposible conversar sin gritar. Y en el centro de todo, el reactor brillaba. Constante. Inquebrantable. Su luz azul no se había atenuado ni un ápice. En la plataforma de observación, el general Víctor Ale ya no estaba de pie con los brazos cruzados. Se aferraba a la barandilla con ambas manos, inclinado hacia adelante, mirando fijamente el suelo de pruebas con una expresión que sus subordinados jamás habían visto en su rostro. No era ira. No era satisfacción. No era la impasibilidad controlada de un oficial de carrera que gestiona sus reacciones. Impacto. 1. Víctor Ale no entendía de física. Nunca lo había pretendido. Era un soldado, no un científico, y las ecuaciones que regían las reacciones nucleares le resultaban tan ajenas como las tácticas de batalla a un civil. Pero él entendía la logística militar. Entendía las cadenas de suministro, los costos del combustible y las limitaciones operativas de los equipos que funcionaban con fuentes de energía finitas. Entendía que cada helicóptero de su flota dependía de depósitos de combustible, camiones cisterna y líneas de suministro que podían ser cortadas, bombardeadas o interrumpidas. Y comprendió lo que significaba que el dispositivo en esa plataforma de pruebas pudiera reemplazarlo todo. Si esto es real, todos los helicópteros de la flota se deshacen de sus tanques de combustible. Cada tanque funciona indefinidamente. Cada base de operaciones avanzada se vuelve energéticamente independiente. Si esto es real, cambia la forma en que se libran las guerras. Se giró y miró al chico que estaba de pie cerca de la plataforma de pruebas, aquel al que había menospreciado, ignorado y despreciado abiertamente durante toda la mañana. El chico observaba los motores con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila en el rostro, como un hombre que mira hervir una olla de agua. Sin sorpresa. Sin ansiedad. Sin celebrar ningún triunfo.
Solo estoy esperando. ¿Quién demonios eres, niño?